Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. Ahora les voy a presentar a quienes me acompañan hoy, pero metámonos con este tema. Estoy con Lucía Salinas. ¿Quiénes, Lucía, contrataron a este muchacho de 22 años que desde su casa, y esto lo confesó, espió a lo más alto del Poder Judicial? Acá lo tenés, Diego. Él es el joven de 22 años, Elías Ezequiel Núñez Piñeiro, que desde El Dorado, este pueblo de Misiones, se metió en los celulares de jueces de suma importancia dentro del Poder Judicial. Elías Ezequiel Núñez Piñeiro, imputado, investigado por la justicia, confesó la semana pasada durante 7 horas que él se había metido en los celulares de estos funcionarios judiciales, que todos tienen algo en común. Todos intervinieron, tomaron decisiones sobre el escenario judicial de la misma persona, Cristina Fernández de Kirchner. Muy bien, veamos un poco a este muchacho que confesó, porque ¿quién lo investigó? ¿Quién encontró que había sido el responsable? ¿Por qué él tuvo que confesar? Vamos a ver un poco esto, el paso a paso, cómo ocurrió todo esto que hoy termina siendo un escándalo que va escalando semana tras semana en lo que es la justicia hackeada. Ahí está. El primer paso, lo contrató un grupo llamado Dark PFA por Telegram, esta red sobre la cual vos recién hablabas con Mariana y con Dexter. Él lo que le dice a la jueza y a la fiscal del caso es: a mí me contrató una cuenta privada que se hacía llamar así, Dark PFA. Como si fuera Policía Federal. Claro, exactamente, para que haga este trabajo. Eso no sabemos si es policía, se hacían llamar así. Así se llamaba el grupo. Lo contactan, le piden este trabajo. Mira el segundo paso de esta operatoria. Le ofrecieron datos del RENAPER, de la Dirección General de Migraciones y del Registro de la Propiedad Automotor. Y acá empezamos con un tema hipersensible, hipercaliente, que es: ¿quién tiene tanto acceso a todos estos datos que son datos oficiales de organismos oficiales? Exacto. Se supone que toda esa información es confidencial. Lo que tiene la justicia corroborado a una semana de este escándalo es que este joven utilizó credenciales de la jefatura de gabinete para rastrear datos específicos de este extenso listado de jueces y de exfuncionarios vinculados a la seguridad de la ciudad de Buenos Aires que terminaron hackeados. Espera, yo soy el hacker, sí. Vos me contratás, entonces yo para poner la tarjeta SIM clonada te voy a decir, bueno, necesito ciertos datos. Vos no te preocupes que yo te los voy a dar los datos. No te pregunto de dónde los vas a sacar, de dónde los saqué. Vos quédate tranquilo, yo te los doy. Y acceden a los datos de RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, de la Dirección General de Migraciones, del Registro de la Propiedad Automotor. Súper confidenciales. Estos datos deberían ser confidenciales. Alguien podría decir: ojo que el RENAPER fue hackeado el año pasado, podría ser que alguien que robó le vendió los datos. Bueno, pero acá hay datos del RENAPER, de migraciones, de la propiedad automotor. Y o es un super hacker o es alguien de adentro del Estado. Es una persona, esto es lo que la justicia tiene corroborado hasta ahora, que utilizó credenciales oficiales de la jefatura de gabinete para acceder a toda la base de datos necesaria para hackearle el celular a estos jueces y a estos exfuncionarios. Justamente esto es lo mismo que la justicia se está preguntando. ¿Quién le proporciona estos datos? ¿Cómo accede a utilizar estas credenciales de la jefatura de gabinete? Por supuesto, el gobierno ya salió a despegarse y dijo: nosotros no tuvimos nada que ver. Lo va a terminar de corroborar justamente la justicia. Y veamos un tercer paso, que es cómo cobró. Este muchacho dice: bueno, yo te doy el servicio, págame cuánto y por qué vía me pagás. Bueno, le pagaron desde la billetera virtual Lemon. ¿Sabés cómo le llamaba él a los jueces? Objetivos. Objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. Cada objetivo vale tanto: 15.000, 20.000, 30.000 pesos. ¿Cómo me pagás? Con una billetera virtual. La justicia ya está haciendo una trazabilidad de los movimientos de esta billetera virtual para ver si pueden dar con las personas que están detrás de ese pago. ¿Sabía quién era el juez Rodríguez Jiménez Uriburu, Andrés Vasos, que condenaron a Cristina por corrupción? No, lo que él le dice a la jueza es:
yo tenía una lista de objetivos. Y lo que le dice particularmente a la fiscalía y a la jueza es, me di cuenta en que eran personas importantes cuando la justicia me cita. No tenía detalles más que el nombre, el apellido, y él los llamaba objetivos. Muy bien, Lucía, muchísimas gracias. Tienen que pensar, yo los invito a remontarnos al primer discurso inaugural. Cuando asume Alberto Fernández, una de las primeras cosas que dice, yo voy a terminar con el espionaje, el sotogobierno, los servicios de inteligencia. Mira, la verdad, todavía no sabemos exactamente qué servicios de inteligencia fueron, de cuánta complejidad y si son oficiales. Pero cola de león, pelo de león, ruge como león, quiero decir, accedieron a datos de organismos públicos que puede ser que los haya hackeado alguien, pero tenía de migraciones, del registro automotor, del RENAPER y el otro elemento. Dime a quién espías y te diré quién es el espiador. Es decir, espiaron todos, tomando el lenguaje del hacker, objetivos, no del hacker, objetivos de Cristina. Acompáñenme, voy a presentar a quienes me acompañan. Hoy nos visita Daniel Santa Cruz, ¿cómo estás? Está Lucía Salinas. Acá de vuelta. Adrián. Muy buenas noches. Ventura, Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y es un lujo que hoy nos visite Miguel Wiñaski. Hola, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. Sí. Quisiera dar una pequeña vuelta por esto que acabo de mencionar, que es, vamos a terminar con el espionaje, el sotogobierno, el uso de los servicios. Es decir, ya no es el espía disfrazado de espía del superagente 86, de supermáquinas o supercomputadoras de alta sofisticación. Hoy le podés pagar a un pibe $15.000 cada objetivo, 15.000 pesos, se los depositas en Lemon, que es una billetera, y se terminó. Bueno, el sotogobierno sigue. Yo creo que hoy en buena medida o esencialmente la seguridad es seguridad informática. Y entonces se coproduce con los servicios tradicionales, orgánicos, inorgánicos, lo que fuera, con estos pibes que manejan este tipo de procedimientos y, entre comillas, funciona. Ahora, hay funcionarios a la vez que no manejan y no entienden esto, y otros que sí, ¿no? Están los que ignoran, los que viven en otro siglo. Y así ocurren una cantidad de cosas, ¿no? Hackeos, etc. Bien, desde el punto de vista político, ¿cómo lo ves, Adrián? Y desde el punto de vista político no me llama la atención porque están llevando adelante un juicio político contra los jueces de la Corte sobre la base de información obtenida ilegalmente. Y es el Senado el que lo está haciendo, con lo cual es natural pensar que le hayan encargado a alguien desde el gobierno, posiblemente a un hacker que tenga estos datos. Es natural. Sí, tendremos que esperar al próximo gobierno, ¿no?, para esclarecerlo, porque esto en este gobierno no se va a saber. Sí, igual también es interesante el mensaje que estamos recibiendo. Hasta los jueces de la Corte Suprema pueden sufrir este tipo de hackeos, con lo cual todos podemos sufrirlo. Digamos, y esto me parece interesante, que va más allá de la política. Digo, hoy, por cualquier asunto, cualquiera puede recibir un hackeo de este tipo, una empresa puede recibirlo y tiene que poner mucho dinero para rescatar algunas de sus cosas, o gente que quiere mantener algún tipo de privacidad y no puede. Dani. No, el comportamiento de los servicios de inteligencia en la Argentina siempre fue... nunca dependieron directamente del poder político de turno. Siempre hubo cuentapropismo dentro de lo que era la CIDE o lo que es la FIP. Y ese cuentapropismo trabajaba por su cuenta, por negocios privados, y también trabajaba para algunos jueces. Claro. Digamos, también los jueces hacían trabajo con estos sectores que eran... se manejaban al margen de lo que es la ley. Pero acá no parece muy inorgánico, porque acá está, digamos, la cadena de puntos, digamos, de causa-efecto es muy lineal. Digamos. Pero la mano de obra desocupada viene desde Trócoli, los 40 años de democracia han cruzado esto. Totalmente. Bien, absolutamente. Y esta idea de Osvaldo, ¿no?, la fragilidad, en donde vamos todos vamos a tener que aprender los pasos para la doble seguridad, el doble chequeo, etcétera. Yo sé que es trabajoso, pero hasta lo que podamos vamos a tener que hacerlo. Porque lo que acaba de decir Osvaldo es un poco así. Quedamos todos a la intemperie si es que el presidente de la Corte recibió 4 líneas telefónicas que ni siquiera había pedido. Pero a mí me parece también importante pensar en que se inician causas judiciales con maniobras ilegales. Y ahí también entramos en una zona muy delicada, de muchos grises, y donde se vulnera el propio sistema, porque investigar a jueces
en algo que el propio presidente de la Nación en una cadena admite, que es se obtuvo esta información de manera ilegal, bueno, ahí también estamos ante una zona peligrosa. Se suma esta vulnerabilidad estructural y también estos grises dentro de la propia justicia. Quieren que agregue, vamos a complejizar el domingo. Si le metes a esta licuadora un ingrediente más, que es que con la inteligencia artificial podés modificar los mensajes, clonar el voces, etcétera, pronto escucharemos a cualquiera diciendo cualquier cosa. El futuro llegó en eso, pero vamos a bajar a tierra. Quiero dar vuelta a la página. Golpeó tremendamente la cifra de pobreza, es indetenible. Especies en extinción, las clases medias. ¿Vieron la ilusión clase mediera de los argentinos? De Argentina, así nos percibimos, somos todos de clase media, compartimos valores. Bueno, ahora somos más de clase media por los valores compartidos que por los ingresos reales que tenemos. Ahora voy a compartir otra cosa, que es una gran columna de Miguel sobre esta bebita de 3 meses que murió, y la metáfora casi como un cachetazo. Vivía abajo del Ministerio de Economía, murió ahí, los padres se cruzaron a la Casa de Gobierno, a la reja, ha ido a buscar policía que les dé una mano. Muerte ahí abajo, casi en las puertas del poder. Algunas cifras terribles. Adrián. Mira, vamos a hablar de lo que es la pobreza en la Argentina y la clase media. La pobreza, el otro día salió el dato del INDEC, 39%. Eso significa casi 19 millones de pobres. Ningún gobierno de ningún color político en los próximos 4 años lo puede solucionar. Sacar ese volumen de la pobreza, ese volumen de gente, requiere un crecimiento sostenido durante 30 años e ininterrumpido. Bien. Segundo dato concreto, 45% de la población en Argentina es clase media. Pero para considerarte de clase media, los parámetros son muy bajitos. Es decir, tenés que ganar más de 180.000 pesos, que no muchos lo ganan, y menos de 800.000 pesos. Esos parámetros, para compararlos, serían clase baja en cualquier país del mundo. Es decir, la clase media acá realmente no es clase media. Por eso mucha gente ahora empieza a decir, yo no soy clase media. Cuando se hacen los estudios, se empiezan a reconocer que están en una situación de fragilidad. La clase baja, último dato, con esto concluyo, el 50% de la población de Argentina es clase baja. 50% clase baja, 45% clase media, solo el 5% es ABC1 clase alta. ¿Y con cuánto sos rico clase alta? En Argentina es todo tan pobre que para ser rico, si vos ganás $2.100, 860.000 pesos consideran que sos rico. Y seguís siendo clase media. Eso es clase media baja. Quien es clase media en Argentina es pobre en toda Latinoamérica. Exactamente. Es decir, lo que tenemos es una pirámide achatadita, chiquitita. Es esa. Digamos, no hay distribución de la riqueza. Hay distribución, pero de la pobreza. Somos todos más pobres. Miguel. Bueno, hay algo que está mal y muy mal, ¿no? Lo de esta nena. Esta nena fue raptada por la miseria hacia la muerte. Son los derechos... Está bien, ¿sabes? Fue raptada por la miseria. Por la miseria hacia la muerte. Y la miseria tiene responsables, porque la corrupción, obviamente, produce todo lo que produce, y también esa intemperie, esa vulnerabilidad y ese horror. En la metáfora, la imagen, no podría ser más tremenda. Ahí tiene. Justamente en los umbrales mismos del poder. Y uno se pregunta, los que transitan esos pasillos para ingresar a la Casa Rosada, ¿no ven eso? Porque desde 2001 se ve eso. Se ve eso claramente en los alrededores de Plaza de Mayo y en todas partes. No lo ven porque algo podría hacerse. Yo sé que algo se hace, que hay comedores, etcétera, pero algo más profundo, digamos. Falta inteligencia, no artificial. Artificial también. Sin embargo, hay mucho dinero que se pone en planes sociales, por ejemplo. Sí, pero que está generando, por eso en este sentido, Osvaldo, a mí me parece un poco rústico y y es bien complejo a la vez. Genera más inflación y por otra parte el mayor porcentaje de lo que se destina a planes sociales queda en manos de los señores que la distribuyen, que son estos intermediarios que luego manejan a la gente para los piquetes, etcétera. Yo no culpo justamente a los humillados y ofendidos, pero sí a los que trabajan y hacen política con ese dinero, montan candidaturas,
operaciones, etcétera. Hay todo un revuelo y alrededor del debate del dinero que cobran en el programa Potenciar Trabajo, que es el que se recortó ahora. ¿Sabes cuánto cobra cada beneficiario de Potenciar Trabajo? 27.500 pesos. O sea, ni siquiera la ayuda social puede ser ya un paliativo. No. Es nada, y por eso es la pelea. Vean las imágenes donde vivía. Esta es una de las carpas. Quiero mostrarles las imágenes anteriores, que es donde vivía la familia de la bebita, el papá y la mamá, y también con un hermanito, creo que de 2 años. Vivían, y escuchen bien, hace 4 años ahí, abajo esto es en el Ministerio de Economía, ahí abajo. Como eso tiene techo por la construcción del edificio, es muy habitual ver un montón de gente en situación de calle que empieza a formar parte, y es doloroso plantearlo en estos términos, del paisaje del lugar. Es decir, son carpas que antes, en algún momento, dolían a los ojos. En un momento se fue, en la tragedia argentina, naturalizando que el espacio público se vaya ocupando, Miguel, de gente que al principio te dolía, el segundo día te dolía un poquitito menos, sobre todo a los funcionarios, y después es parte de la Argentina. Como que se volvió normal una profunda anormalidad, ¿no? Y no funciona entonces la campanada que debería despertar a todos los responsables de esto. No funciona. Ahora... pero Miguel... a ver, ahí voy. Te quería preguntar algo. Pero quiero decir, esa sordera o ceguera tiene algo de voluntaria. Hay algo de voluntario en no querer ver. Entonces hay una señora que es la vicepresidenta, perdón por esto, que está todo el tiempo hablando de sí misma. Pero no quiero meterme en un barro, pero ¿dónde estabas, Cristina, cuando esta nena fue raptada por la miseria hacia la muerte? Viendo cómo es tu jubilación, porque la comparación entre la jubilación de la señora y la del resto ya es una convocatoria a la iracundia y a las lágrimas. Es una convocatoria, digamos, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Y por qué no estás, en lugar de ocuparte permanentemente de tu situación jurídica, que es gravísima, porque es una estafa a la ciudadanía argentina, en fin, tratando de resolver desde los instrumentos que te da el poder, algo, y no nada? ¿Por qué no se resuelve nada? No se habla de eso. Y además no se habla. Tenemos la vocera que habló de no sé qué todo este fin de semana, la señora Cerruti. Tampoco Alberto habló de eso. Tampoco Alberto. Ni palabra. La nena falleció en la puerta de donde trabaja Alberto. Y ella falleció, y porque falleció ahí, digamos, si fue objetivo mediático. ¿Y cuántos otros a lo largo del país? Claro. Ahora, Miguel, en esto que vos planteás hay algo de voluntad, ¿no? Hay una ceguera voluntaria. En esto de la ceguera voluntaria de la política, ¿qué se convirtió tan urgente para la política que esto no lo es? Bueno, en esto voy a ser muy poco original, pero es una voluntad de poder que se fue ensimismando, digamos, y hay un internismo y ese magnetismo del poder por el poder mismo, que sobre todo, digamos, una característica, estoy generalizando porque obviamente hay políticos honestos, incluso de un lado y del otro, etcétera, pero aviso que generalizo. Pero, digamos, un patrón común a la política es que no resuelve ningún problema en general. Claro. La inflación no, la inseguridad no, la pobreza tampoco. La educación tampoco. La educación tampoco, es una tragedia. ¿Y por qué? Bueno, pues hay una distorsión, una corrupción que va más allá de sacar el dinero ajeno. Ahora, Miguel, me parece que tampoco la gente ahora lo reclama, protesta, tiene bronca, pero tampoco la gente, los votantes en su momento lo piensan, porque están cayendo en la pobreza. 6 millones de personas de clase media cayeron en 5 años en la pobreza. Solo el año pasado cayó 1.400.000 personas. Es decir, quizás así como nos tenemos que cuidar de... dato, por favor. 1.400.000 personas el año pasado cayeron en la pobreza. Quizá es el momento de que protestemos y le exijamos mucho más a los políticos, porque nosotros le exigimos a Messi ser el mejor, ser de élite, a la selección ser el mejor. Para los políticos no le exigimos ser de élite. Tenemos políticos mediocres porque nosotros toleramos políticos mediocres. Y así como le exigimos a la selección, tendríamos que exigirlo a los políticos. Sí, y también deberíamos exigirnos a la sociedad.
Porque muchas veces hemos también. elegido salidas fáciles. Bueno. Digamos, cuando hay una salida fácil, ha tenido votos. Y ese es un problema. Estoy hablando de eso, justamente, que tenemos que ser ¿Cuál es más la demanda? exigentes Sí, sí. nosotros con los políticos Claro. y las soluciones. ¿Qué es lo que estamos demandando? Sí, ¿Subsidios? también me parece que hay una gran parte de la población que no puede distinguir o no puede sentarse a pensar esta exigencia, porque lo que está resolviendo es una cotidianidad Es un mucho metro más cuadrado, urgente. y Es el- si como o no como, si le doy de comer a mi hijo o no le doy de comer a mi hijo. Me parece que esta es la gravedad del tejido Mira, lo social que hoy decía- también. Miguel. No, yo digo, hay un... A ver cómo lo puedo explicar. Hay una nomadización, perdón por la palabra extraña, o una desterritorialización. Yo tenía mi casa, digo yo como sujeto general. Mi salario llegaba hasta tanto, ¿no? Podía ahorrar o llegaba justo. Había un mapa. Y después todo se empezó a mover, te volviste nómade. Esta gente, Claro. más que nadie, abiertamente, travesías míseras y muy dolorosas travesías argentinas, donde no hay casa, no hay salario, no hay certeza ninguna, ni siquiera la de que tus hijos vivan. Entonces se abrió un agujero, ¿viste? Se abrió un agujero donde una nenita, digamos, primera cuestión, hay una mamá amamantando tirada en el suelo del Ministerio de Economía. Es tremendo, sí. Primera cuestión. Segunda cuestión, no sabemos si se atragantó, que si un problema respiratorio, ya se va a saber eso. Lo que es dramático es una mamá amamantando ahí, Sí. tirada en el piso de uno de los ministerios más importantes de la República Argentina, y que esto pase el tiempo y no se pueda resolver. Hay situación de calle, etcétera. Pero bueno, es un debate de altísima complejidad y de esto que ustedes están mencionando, es decir, de qué tiene que pasar para que esto sensibilice ya definitivamente y se pidan respuestas urgentes. Porque en otro momento hubo escenificaciones, es la mesa del hambre, el propio gobierno de Macri en su momento pidió la ley de emergencia Son alimentaria. fotos, digo, Bien. desde la hiperinflación del 89, que la pobreza creció, bajó, la crisis del 2001 creció, bajó, nadie en 30 años pudo perforar un piso de un 30% de pobreza. Hace 30 años que Argentina tiene un núcleo duro de pobreza de un 30%. Recién le han dado unos datos que son terribles. Y decía algo que tiene razón, se necesitan 30 años de crecimiento económico sostenido para sacar a toda esta Tremendo. gente de la pobreza. Ahora, para vos poder sacar o tener crecimiento sostenido, necesitas capital humano formado, preparado para que si generas trabajo lo pueda cumplir, ejecutar. El 54% de los chicos son pobres, la mitad de los chicos no terminan la secundaria, la mitad de los chicos que terminan la secundaria no tienen comprensión de un texto. Esa es la gran tragedia también, te estás quedando sin recursos humanos para salir adelante. Y déjame decir esto, ojo, y esto es una opinión personal, me parece que ahí jugó muy mal la crisis de 2001, en que nos seteó a todos en nuestras cabezas que crisis es eso. Claro, estoy de acuerdo, sí. Sí. Vidrieras rotas, Sí, club claro. de trueque, policía, Muerte en la calle. muertos, muerte en la calle, como si esto no fuera del todo una Claro. crisis, ¿viste? Eso me parece que es dramático porque nos colocó una distorsión a todos. Sí, efectivamente, hay crisis volcánicas y hay crisis extendidas en el tiempo que a lo largo del tiempo ahondan el daño, ¿no? Porque en el fondo lo vuelven sistémico. No es volcánico por el momento, pero es Pero es muy buena profundísimo. tu diferenciación, ¿eh? Ojo con, estamos mirando lo volcánico, y más grave o tan grave como eso es lo sistémico, que ya esté instalado como parte de. Exactamente. Miguel, gracias por tu Al lucidez. contrario, gracias a todos. ¿no? Bien, Daniel, quédate, vamos a hablar de Malvinas en un ratito. Y ahora, miren. ¡Aló! Hola a todos. Ajá, ¿desde Muy buenas dónde? noches a todos y a todas. Solo ¿Te duele, hubo que Diego? esperar, Desde solo no- hubo que Desde esperar. donde estoy transmitiendo. Te A duele, ver. te duele que ¿Desde sea un dónde? guardián de la soberanía. Y sí, mientras algunos hacen periodismo sobre buitre. YPF, claro. Sí, yo me vine a una estación de ¿La va a servicio para estatizar? defender a YPF, Claro. cuyas siglas significan yo pago fuerte, porque paga cualquiera, pero pagar fuerte como hacemos nosotros, los kirchneristas, es algo especial. Así que si hace falta, me voy a encadenar a un surtidor, porque esta querida empresa no va a quedar nunca en manos de los enemigos de la patria. Al fin- Y al que no le guste, lo surto.
Muy Estuve bien, ¿eh? Al final. Muy temático. Los surtos, estaciones- surtidor. Bien. Mire, el playero fue usted porque nos cargó a todos. Usted dijo que no se iba a pagar $1 de más. Y esto nos Bueno, va a pero acá, costar Diego, carísimo. Déjame hacer un paréntesis. Un paréntesis absoluto. Yo seré marxista, pero creo en el paga Dios. Y digo que me dejes hacer un paréntesis porque el asterisco ya nos lo hizo la jueza Presca. Hay una cosa muy simpática de este fallo y es que va a beneficiar a las familias Kenasi, que no sé si ustedes recuerdan, pero se quedaron con el 25% de IPF sin poner un sope. Después dicen que los kirchneristas no creemos en el capitalismo. Por decisión No de solo quién. creemos en el capitalismo, sino que creemos en el milagro del capitalismo. Poniendo esta balaganza clase media alta gorila, a pagar bienes personales que hay que juntar la de los Kirchner. Perdón, la de los Sí, Eskenazi. ahí Axel está. pagó Y mucho, los millones. Eskenazi vendieron el juicio. Se lo vendieron a Sí. los buitres. Bueno, Ellos se lo sí. vendieron. Bueno, sí. Si hubieran negado ustedes al auspicio del grupo Petersen, y sin bueno. embargo no se niegan. ¡Ah! Los cagué. Pero estamos diciendo las cosas como fueron. Sí. En un ratito Sí. está Mariana Mirá. Zubik y vamos a estar hablando de... Esa es una operatoria de los episodios de corrupción más grandes de los ciclos kirchneristas fue esa estatización. Y usted Bueno, estuvo ahora ahí, ¿eh? la derecha la derecha critica, pero te recuerdo que todos le votaron a favor de esta estatización de IPF. Gil Lavedra, Mario Negri, Gerardo Morales, Sí, claro. Milman, antes de conocer los copitos, Y Luis muchos Juez, otros no. Y y Miguel otros... Ángel Pichetto. Es cierto, claro que sí. Y tendrán que dar explicaciones de eso. Sí, Sí. eso sí que fue cerrar la grieta. ¿Ah? Sí, Se ahí peleaban sí. por levantar la manito por mi proyecto, Memoria. Todos la votaron. Y no solo la votaron, defendieron su voto con grandes discursos. Sí, Así señor. que Pero Axel, Háganse cargo. Axel, Háganse habrán cargo. votado Sí. los diputados cualquier cosa, pero la prensa comentó en ese momento en tiempo real que la estatización estaba mal hecha. Porque, ahora hablando en serio, eran 5.000 millones cuando la empresa valía mucho más. Valía por lo menos 12.000 o 13.000. Con lo cual, lo va a pagar el próximo gobierno, no lo van a pagar ustedes. Lo va a pagar el gobierno que venga en 2023. La Si diferencia. gana la derecha, que pague la derecha. Y Me voy si a estar ganan riendo. ustedes, Además, los si ganan fondos ustedes, y ahora... buitre, el No, yo me reclamo- quedo en provincia de Buenos Aires. No. Yo me vine a propósito ¿no es acá. a candidato? esta estación de- Escúcheme. No, me vine acá, Ventura, Esa me vine idea acá que tú- porque Máximo me está buscando. Ni locos me invocan como candidato a presidente. Ah, ¿eh? pero Ni yo locos. lo que le quiero decir, usted se va de tema. Mire que esa movida suya puede costar miles y miles de millones de dólares, ¿eh? Bueno, que se hagan cargo. Este fallo de la justicia es absurdo. ¿Es qué? Absurdo. Absurdo. Es un absurdo jurídico encabezado por la Embajada de los Estados Unidos. Claro. Y como dijo Cristina, si pasa algo, miren al norte. Claro. A Tigre. Claro, a Tigre. sí, sí, sí. Porque si hay que pagar, que le vayan a reclamar a Sergio. Es tanta la guita que le debemos que, a diferencia de las pasos de esta, no nos salva ni burlando. ¿Oh? Sí. La economía circular en realidad la inventaron ustedes cuando primero privatizan, después estatizan. Primero privatizan, después... Esa es la verdadera economía circular, El ¿eh? círculo virtuoso. Bueno, ¿qué culpa tengo yo que el peronismo sea así de amplio? Hay veces va para un lado, otras veces para el otro, y por suerte Cristina eligió Parrilli bien. fue A partir del miembro 2014 informante. giró para este lado. Parrilli fue miembro informante, protagonista absoluto de esa privatización. Usted era Bueno, muy que se haga chiquito. cargo Parrilli. Usted era muy que se haga chiquito. cargo. Bueno, No, que se haga cargo Privatización que Parrilli. hizo el peronismo. claro. Claro. No lo Le- hizo Macri, la hizo el peronismo. ¿Quiere que le contemos más cosas? A ver si usted se sorprende o no. A ver. Su jefa política era profundamente admiradora de Cavallo, de los planes de privatización, de Y le fue- Menem. y le fue muy bien. Le fue muy Eso bien fue en con los ellos. 90. En los 90 fue eso. Claro. En la década ganada me descubrió a mí y descubrió otra forma de ver la realidad. Más resentida, pero que le da más votos. Está muy Se bien. nota mucho. Y me despido con esto. Colo Santilli no te da la nafta. Está muy bien. Una delicatessen. Gracias, Axel. Bueno, si ustedes me acompañan, yo voy a ir a charlar con Mariana Zubik. Acompáñenme. Podríamos empezar charlando, por supuesto, de esto. No,
Hay todavía una cifra, esto se va a apelar, va a seguir, pero realmente fue muy mala esa sentencia. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Conocés bien esa historia? ¿Podés contar qué significa este fallo? Aunque no esté firme, que se pueda apelar. ¿Qué muestra Es esto? el fraude más grande de la historia argentina, ¿no? Esto lo denunció sistemáticamente Elisa Carrió, a pesar que, bueno, el juez Ariel Lijo, como tantos otros, ¿no?, que han garantizado impunidad en este país, no avanzó. Y lo que ella denunció fue el vaciamiento y un plan orquestado desde Santa Cruz, en cabeza de Néstor Carlos Kirchner. Esto se inicia en el año 92, cuando se privatiza YPF. El miembro de la OFEPI, director de la OFEPI, era Néstor Carlos Kirchner, fue la voz cantante. ¿Qué es OFEPI? Nuclea las provincias petroleras. Santa Cruz es una provincia petrolera. Nosotros vivíamos de las regalías. Gas y petróleo, una de las provincias petroleras más importantes del mundo. Fue, a pesar del kirchnerismo, ¿no? Y entonces, cuando, gracias a esa gestión que hace Néstor Kirchner, se sienta en la mesa con Cavallo, y Cavallo accede a lo que luego se llamó los fondos de Santa Cruz, que eran regalías mal liquidadas. Los 600 y pico millones. 600 y pico de millones, y luego Néstor Kirchner vende la participación de la provincia en YPF y nos vamos a casi 1.000 millones. Entonces, ¿qué sucede? Esto por lo que se pudo investigar, va al Credit Suisse, ¿no? Pero viene toda una operatoria luego entre Eskenazi y Néstor Kirchner, que lo que hace es lo siguiente. Primero, nombra y designa a Lázaro Báez en el fondo residual del Banco Santa Cruz, que era de la provincia. ¿Qué año estamos ya hablando? 94. Y ahí empiezan a vaciar el Banco Santa Cruz para entregárselo libre de deuda a Eskenazi. Eskenazi se queda con papelitos, ¿no? Había un montón de cosas, con el Banco Santa Cruz. Entidad financiera de la provincia, que es la que maneja los salarios. Cuando Néstor Kirchner toma los fondos de Santa Cruz, que déjame decirte, pasaron 30 años y los santacruceños nunca vieron un centavo y jamás rindieron un centavo, la entidad financiera que administraba esos fondos era nada más ni nada menos que el Banco Santa Cruz en manos de Eskenazi. Recordemos que esos fondos estaban en el Credit Suisse, supuestamente, o una parte, porque hubo cierta información, recuerdo un informe que hizo en su momento Nicolás Viñaski, que hablaba de que había una cuenta paralela que lo que hacía era absorber los intereses a nombre de Néstor Kirchner. Bueno, eso también fue denunciado por la oposición en su momento, ¿no? Jamás se hizo una auditoría, jamás. Pasó Sergio Acevedo, intentó repatriar esos fondos, le costó la gobernación, se fue, ¿no? Le tiraron un muerto. Entonces, ¿cómo sigue esta operatoria? Cuando Eskenazi, por pedido de Néstor Kirchner, y esto pergeñado por Néstor Kirchner, compra primero un 14% de YPF, lo hace sin poner un solo centavo. Esto fue en el año 2008. Toma primero... ¿Y cómo Repsol acepta eso, los españoles? Y bueno, hace lo siguiente. Pide en el Credit Suisse un dinero y le pide prestado a Repsol otro dinero. El dinero que le pide prestado a Repsol se lo dice, ¿sabes qué? ¿Cómo te lo voy a pagar? Con utilidades futuras. Y lo que había pedido en el Credit Suisse nunca se supo. Recordemos que ahí estaban los fondos de Santa Cruz. Y lo que todos nosotros presumimos y denunciamos es que en realidad se utilizó de garantía los fondos de los santacruceños para que Eskenazi se haga de esa participación en YPF. O sea que Eskenazi no puso un solo centavo. Años más tarde, creo que fue en el año 2011, Eskenazi se hace de otro 11%. Terminó teniendo cerca del 25% aproximadamente. Déjame volver a esto. ¿Por qué Repsol acepta o cómo estaba condicionado, si es que estaba, para aceptar que venga un socio nuevo a formar parte de YPF que encima te va a ir pagando con las ganancias? Quiero preguntar en ese momento qué fue lo que sucedió, ¿no? Recordemos lo siguiente, hubo un proceso de vaciamiento y de condicionamiento de áreas de exploración. De hecho, lo que hace Néstor Kirchner y luego profundiza Cristina Fernández de Kirchner, le empiezan a vaciar áreas, le empiezan a quitar áreas a YPF
importantísimas. Todo lo que, y aparte en esos años había renegociación de contratos, mega millonarios. Ahí es donde luego arman algo, donde participa Pan American Energy en lo que fue Cerro Dragón, que eso fue otro desfalco en la Argentina donde participó el kirchnerismo fundamentalmente. Y el ex gobernador que ya falleció, Das Neves, porque era un contrato entre Santa Cruz y la provincia del Chubut. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Vaciaron YPF, lo fueron vaciando. Entonces el tema era cuánto le dieron a Repsol en ese momento. ¿Qué pasa luego? La estatización, 2012. Entonces, si mal no recuerdo, fueron 6.000 millones de dólares. Con una empresa ya vaciada, donde al año siguiente vos te ponías a ver la valoración de esa empresa y valía la mitad. Y donde no se había tenido en cuenta, esto también fue parte de la ampliación de la denuncia de Elisa Carrió, no se tuvo en cuenta los pasivos ambientales. Por ejemplo, solo en la provincia de Santa Cruz, el pasivo ambiental equivalía a 6 millones de dólares, 6.000 millones de dólares. ¿No? Entonces, a ver, recién veía, ¿no?, a Tarico con Kicillof. Kicillof fue un pavo útil para ese momento, pero fue solo una anécdota. Porque la realidad es que esto fue toda una maniobra y un fraude extraordinario a la Argentina, que se orquestó desde Santa Cruz con el dinero de las regalías mal liquidadas de Santa Cruz, vaciando el Banco Provincia de Santa Cruz. Y de esa manera ellos fueron viendo en qué momento, cuando necesitaron dinero, ¿no?, o privatizaban y levantaban la bandera, o estatizaban y hablaban de soberanía. La realidad es que hoy perdimos el autoabastecimiento. No ves ya torres de exploración en ningún lado, ¿no? Y estamos en una de las fenomenales crisis más grandes de nuestra historia, ¿no? Vos analizás las reservas que hay en gas y petróleo en la provincia de Santa Cruz, en las provincias petroleras, y te agarras la cabeza. Bueno, ni hablar con lo que está sucediendo en Vaca Muerta, ¿no? Bien, ¿qué puede pasar? El juicio se hizo por mala praxis, digamos, ganó el juicio este fondo al que los esquenazis le vendieron justamente el juicio, porque estuvo técnicamente mal planificado por el gobierno. Ellos lo que hacen es, estatizan el 51%, sin tocar esquenazi. Y lo que hacen también es violar estatutos internos de YPF. Es decir, lo que te dice este fallo es que acá hubo malintención, una actividad maliciosa, no recuerdo bien el término que utilizan, ¿no?, y que hubo un plan. Y que efectivamente ellos certifican el vaciamiento, que es toda la documentación e información que, digamos, todo, ¿no? Si hubiese habido celeridad en la Argentina, jamás esto hubiese sucedido. Porque esto lo anticipó y lo advirtió Elisa Carrió. Y esto no hubiese sucedido. Y si hubiese también la justicia argentina enviado estos expedientes a estos tribunales en los Estados Unidos, también la cosa hubiese sido diferente. Entonces, cuando ella estatiza el 51%, no toca lo de esquenazi. Y ahí se inicia todo este tema. Esquenazi no puede seguir solventando o pagándole a Repsol, vende los fondos buitres. Ahí se deteriora el vínculo entre Esquenazi y Cristina, ¿no? Ya había ahí una tensión. No, porque ellos van a cobrar ahora. ¿Quién? Los Esquenazi. ¿Qué van Si a nosotros pensamos, a ver, ¿quiénes están detrás de estos fondos buitres? ¿Quiénes están? Inocentes seríamos pensar que esta gente va a salir sin cobrar un centavo. Nosotros presumimos que están ellos. Pero no es que vendieron el juicio, creo, por 15 millones y después lo que vaya a ganancia del fondo. Vamos a ver qué dicen los hechos. Pero es lo que nosotros presumimos. Bien, te cambio de tema, pero no me voy muy lejos porque también tiene que ver con recursos naturales. Pasamos del petróleo a la pesca. Así es. Espasmódicamente vemos imágenes casi desoladoras de ciudades de barcos y luces en el kilómetro, en la milla 201, que entran, salen, entonces están como si fuera fútbol, habilitados y en posición adelantada, habilitados y van diezmando la pesca argentina. ¿Hay algo nuevo acerca de eso que esté haciendo el gobierno? No, el gobierno no está haciendo mucho. A ver, acá hubo una persona, un magnánimo, que fue Enrique Piñeiro, que sobrevolamos, yo subí al avión con él, entre otras personas, reporteros de todas partes del mundo. Él invitó a muchos referentes de la clase política que no quisieron ir, ¿no? Y para mí fue realmente muy importante esa generosidad de Enrique, que es un filántropo, una persona reconocida a nivel mundial por su trabajo humanitario, ¿no?
Porque la verdad es que es una cosa increíble. Tenemos uno de los litorales marítimos más grandes y vastos del mundo y la Argentina está siempre mirando de espaldas al mar. Y lo que nos tenemos que preguntar es qué sucede, por qué la dirigencia política no habla de esto, ¿no? La realidad es que el Atlántico Sur reviste una enorme complejidad. El tema de la pesca a la milla 201 es solo un ejemplo de la complejidad en el Atlántico Sur y de los intereses geopolíticos de las más grandes potencias. Vos tenés ahí efectivamente el convoy mayoritariamente de pesca, lo que pescan es el calamar, son poteros, el calamar Ilex argentinus, que déjame decirte es una especie de un valor comercial extraordinario, ¿no? Muy requerido en el mundo. Entonces vienen estos convoys, se ponen en la milla 201 acá, frente a nosotros, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente de 300 a 500 buques, se instalan allí 5 meses. Entonces hay que sacar la cuenta, son aproximadamente 20 toneladas por barco durante 5 meses. ¿Esto qué te marca? Una alerta enorme de la comunidad internacional, pero sobre todo debería de alertarnos a los argentinos. Estamos hablando, recién ustedes mencionaban, casi 40% de pobres, 7 millones de niños y adolescentes que pasan hambre en la Argentina. Y creo que es un imperativo moral del Estado argentino velar por nuestras fuentes de alimentos. Acá tenemos un impacto a la soberanía alimentaria, un impacto a la soberanía económica y un impacto a la soberanía territorial. Hay que aclarar algunas cosas respecto a este tema. La milla 201 está regulada por la CONVEMAR. Es la Convención de las Naciones Unidas respecto al mar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Libre navegación y libre pesca. Entonces ellos lo saben y ahí se instalan. Entonces lo que tenemos que tratar de ver, todos nosotros, es qué iniciativas o qué cosas podemos los argentinos llevar adelante, porque esto lo que significa es un colapso inmediato de la biodiversidad. Yo entiendo lo que vos me decís y estamos todos de acuerdo. El tema es qué puede hacer Argentina, un país pobre. Ahora hay una versión acerca de que si China le iba a vender o ofrecer aviones a Argentina y Biden o Estados Unidos se iba a oponer. Y el telón de fondo es si no hay dólares para comprar ni lo básico, ¿qué dólar va para comprar un avión? Te voy a decir algo. Acá necesitamos... Entonces, necesitas patrulla, barcos. ¿Cómo haces con tal infraestructura? Buques científicos. No tenés fierros, quiero decir, para vigilar. Te cuento que tenemos 4 buques científicos y tenemos los científicos más ponderados del mundo en el INIDEP, ¿no? El INIDEP calculó que más o menos en la milla 201 se pesca superando los 300.000 toneladas. En la zona económica exclusiva solo podemos pescar 196.000 por el tema de la veda, ¿no? Esto además significa un impacto comercial de la tarifa comercial internacional sin parangón, porque el que te pone el precio es China. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Nosotros recursos. Dos y Bazán. ¿Qué puede hacer el gobierno? Necesitamos inmediatamente investigación científica. Tenemos 4 buques que no tienen los recursos para salir a hacer. En 15 años se hicieron solamente 2 campañas científicas. Y nosotros promovimos desde el Congreso de la Nación 3 iniciativas que son claves para esto. Pero ¿y qué necesita confirmar una investigación científica? Si ya es obsceno lo que pasa. No, necesitas las pruebas. Una cosa es la presunción. Entonces vos para poder ir a tribunales internacionales y para poder... Mira, la CONVEMAR en su sección 12 te dice que los Estados miembros tienen que velar por la protección de los recursos transzonales, más allá de las 200, de sus millas, de las 200 millas, ¿no es cierto? Entonces es una obligación del Estado argentino. Ahora, la información científica lo que va a hacer es confirmar que el impacto en la biodiversidad de esto. Y ahí es donde uno puede... las pruebas que vos necesitas son la merma en la biodiversidad y con eso vas a tribunales internacionales. Para que no nos pase lo que sucedió, mira, en el año 94, 95 entre Canadá y España. Destruyeron el bacalao. Ahora, terminaron a los tiros. Canadá tuvo que salir fuera de su zona económica exclusiva y decir basta. Y bueno, terminó colapsando. Porque ¿sabes qué es lo que te dicen? No, pero mirá, si están pescando más. ¿Cómo no van a pescar más si el esfuerzo pesquero es mayor? Vos cada año, cada campaña, todos los años, van sumando entre 30 a 40 buques más. Entonces, obviamente van a ir pescando más. Esa no es una respuesta seria respecto al impacto que esto tiene directamente en la biodiversidad, porque además el calamar Ilex argentinus es clave para la cadena alimenticia de la región. Pero esto es solamente un ejemplo de la complejidad geopolítica del Atlántico Sur, que la verdad es que, obviamente el Estado argentino, déjame decirte lo siguiente, no he visto en la historia argentina gobierno más cipayo que este. Porque la entrega, recién hablábamos de YPF, y ahora estamos hablando de nuestros recursos naturales, del mar argentino. Y hoy se conmemora además 41 años, ¿no?
Hoy es el Día de los Veteranos. En un ratito vamos a estar hablando En un ratito vamos a estar hablando de eso. Y te digo algo, el gobierno promovió un proyecto de un área marina protegida que se llama Agujero Azul, que no hace más que atentar contra la soberanía de las Islas Malvinas, nada más ni nada menos. Y no escuché a ningún referente del Estado pararse de mano frente a esto, sino todo lo contrario, lo promovieron ellos. Y hoy se golpean el pecho hablando de la soberanía y de los caídos en las Islas Malvinas, cuando llevaron adelante y están por aprobar en el Senado de la Nación un proyecto que atenta directamente contra la soberanía de las Islas Malvinas. ¿Por qué? Porque es un área marina protegida, primero que no hay investigación científica sobre eso, que fue promovida por una ONG, se llama la Wildlife Conservation Society. Es una ONG que es dueña de 3 islotes en las Islas Malvinas. ¿Y Además de eso, ¿qué busca el esta Senado área en marina aprobar protegida, esta área marina protegida avanza en un área en disputa con el Reino Unido. Lo que significa que esto puede impactar directamente en el reclamo de la soberanía. Porque cuando vos creás un área marina protegida en un área en disputa, lo que haces es generar lo que se denomina en relaciones internacionales el efecto espejo. Es decir, que el Reino Unido puede hacer lo mismo. Y de esta manera, en nuestras Islas Malvinas, se consolida en la zona. Entonces, esta política errática en materia de relaciones exteriores, lo vimos a Alberto Fernández volver con la cola entre las patas de los Estados Unidos, porque va a tener que frenar con todo lo que ha avanzado con el autopercibido chino Vaca Narvaja, que hizo lobby en la Argentina, porque uno ve los videos y ese muchacho realmente debería estar internado, pero no estaba bien de la cabeza. Entonces, hizo lobby acá para varias cosas. Una de las cosas que frenamos nosotros, quería que la hidrovía se la lleve China. Hicimos un escándalo, presentamos esto en tribunales y logramos frenar esa licitación. Ojo a Sergio Massa, que es el que está manejando la Administración General de Puertos. Ojo con la licitación que están llevando adelante. Porque estos muchachos antes de irse van a intentar meterle mano a todo lo que puedan. Entre ellos la hidrovía, que es clave para poder para poner de pie la Argentina. Sale el 90% de las exportaciones por ahí. De la geopolítica a la política. Porque si hay algo que se pueda modificar, a lo mejor lo va a tener que hacer un gobierno de otro signo político. No da signos este gobierno de querer modificar todo esto que venimos conversando. ¿Cómo ves el tablero rearmado a partir de Macri corriéndose de la escena? Patricia Vidal va a definir, dice, de acá a un mes o algunos días si sigue en carrera o no. Por supuesto está Horacio Rodríguez Larreta. Carrió había manifestado un apoyo a Larreta. ¿Cómo ves eso? Nosotros tenemos nuestra candidata, que es Elisa Carrió. Ella es candidata a presidente y lo que se planteó fue, bueno, ok, yo voy a participar. Lo que necesitamos es tratar de morigerar un poco la violencia y dejar de hablar de los políticos. Yo creo que esto es sabido por todos y lo marcan todas las mediciones, ¿no? Hay un enorme descrédito de los argentinos por la clase política. Entonces a mí me parece que en vez de estar nosotros hablándonos encima de nosotros mismos, lo que debemos tratar de hacer es tratar de hablar de los problemas. Yo recién te relataba alguno de ellos y ver cómo podemos hacer para tratar de solucionar algunos de esos problemas. Ahora continuamos con esto, ¿no? Yo le pido a los argentinos que nos acompañen con este tema del mar argentino. Nosotros llevamos adelante una campaña que es salvemoselmarargentino.com.ar. Necesitamos firmas, porque la bandera es la bandera argentina. ¿Y las firmas para qué? Para promover tres proyectos. Uno es eliminar las subvenciones a la pesca a distancia, que es la que lleva adelante China. La trazabilidad en la pesca y la acuicultura, que es clave para que vos sepas qué pescado, de dónde salió, y que no sea el pescado que estén pescando en la milla 201. Y el observatorio de la pesca ilegal para darle un marco de institucionalidad. Necesitamos esto, ¿no? Que tratemos de poner orden de prioridades en la Argentina y los argentinos entiendan que esta bandera es la bandera argentina y que esta es una causa, que no se trata de un tema de un partido político. Ahora, volviendo al tema continental, ¿no? Me parece que hoy por hoy nosotros describirnos a nosotros mismos, a mí me da cierto pudor. Me parece que por el derrotero de los acontecimientos y la complejidad son los argentinos los que van a tener que calificar nuestras conductas, nuestras decisiones y a nuestros candidatos. Y creo que en esa modificación de orden de prioridades debemos empezar a dejar de hablar de nosotros. Por eso... Bueno, lo que pasa es que hablar de nosotros es, mira, justo hablábamos de YPF, cuando uno revisa la lista, y esto tiene que ver con la identidad de Juntos por el Cambio,
hay muchos y muy valiosos dirigentes hoy que, sin embargo, votaron a favor de la estatización. Y vos revisás y decís, bueno, ¿quién te asegura que no va a haber una divergencia otra vez? Dado que es un espacio que es plural ideológicamente, gente que piense para un lado, Una de las únicas que votó en contra fue Elisa Carrió. Un discurso emblemático, les pido que lo busquen porque fue un discurso extraordinario. Qué bárbaro. La verdad es que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? En estos momentos tan difíciles sería importante tratar de elegir personas que tengan trayectoria en los hechos. Bien. La demagogia en la política nos ha generado mucho daño y efectivamente hay muchas personas que por los resultados de la inmediatez cometieron esos errores y terminaron avalando las peores decisiones de la Argentina. Mariana, muchísimas gracias por haber a vos, venido gracias. hoy. Gracias. Vuelvo a la mesa y está con nosotros el querido Claudio Sucho. Hola, Sucho querido, ¿cómo estás? Saludo a todos. ¿Qué tal? Vamos a hablar de una palabra tabú. ¿Te parece? Un segundo antes de meterme en la palabra tabú, Dale. solo para hacer un hilo con lo que contaban recién de Repsol. 2 datos. Una de las reacciones de Repsol, ¿por qué aceptó a Eskenazi como socio? Recuerdo en la asamblea cuando se lo aprobó, decían que Argentina había cambiado su política energética de ser completamente desregulada, pasaba a ser completamente regulada y necesitaban tener un socio que tenga buena relación con el gobierno. Más claro. Experto en mercados regulados. Experto en mercados regulados. Es decir, contactos. Segundo dato, cuando Repsol... Porque en ese momento había mucha tensión, porque también es cierto que Repsol incumplía o no invertía. No es que hay buenos y malos. No, Repsol tampoco era una gran empresa vista. De hecho, valía menos que YPF cuando compra YPF. Valía Repsol cerca de 8.000, 9.000 millones de dólares y YPF valía 20.000. Hoy, porque YPF tuvo una recuperación a través de Vaca Muerta, YPF vale 8.000 millones de dólares, pero Repsol vale 18.000 millones de dólares en términos de lo que fue. Industria argentina. Y el tercero, muy chiquito, a tipo de historia. Vos sabés que los mercados se identifican de acuerdo a cómo atacan los animales. Ejemplo, un mercado en suba se llama bull market. ¿Por qué? Porque el toro te clava los cuernos y te tira para arriba. Un mercado bajista se llama bear market porque el oso te tira para abajo. Aquel capital que va por todos lados se llama capital golondrina porque la golondrina no se queda y va por todos lados. Y queda el fondo buitre. ¿Por qué? Porque el buitre se come la carroña. Y cuando hay carroña no es solo culpa del buitre. Porque todos nosotros estamos hablando de fondos buitres, fondos buitres. Yo me pregunto, ¿y por qué hay carroña? ¿Por qué hay carroña? Entonces hay carroña por culpa nuestra. Muchas veces porque destruís valor. Lo destruís de tal manera que el inversor de primer nivel no viene. Es como que el banco se va y viene el cuevero. ¿Y por qué hay cuevas? Y porque, bueno, tenés una economía informal, etc. ¿Y por qué hay buitres? Porque hay carroña. ¿Y por qué hay carroñas? Porque somos expertos en mercados regulados. Bueno, te quería preguntar eso. Carroña, ¿no? Cuando se hizo la expropiación de YPF, visiblemente se la hacía mal. Y Axel Kicillof era consciente que estaba pagando menos de lo que valía la empresa. Pero lo advirtieron. A mí me toca trabajar en el mercado de capitales. La advertencia fue instantánea. Claro. Hay una... YPF cotizaba en Estados Unidos y hay una ley, como le pasó al de Twitter ahora, cuando Elon Musk compra Twitter, si vos haces una oferta, se la tenés que extender a todos los accionistas. Porque de hecho, Sucho, no dijeron no expropien. Los minoritarios dijeron... Nosotros también queremos tener la oportunidad de ser expropiados. No somos iguales ante la ley. Claro. Hay un discurso de Kicillof en el Senado cuando fue a justificar la estatización de YPF. Dijo, solo los tarados, ¿se recuerda? Dijo, los tarados no entienden que si vos compras el 15% de las acciones de YPF, pisás la trampa del oso, porque tenés que comprar todo el paquete. Los trató de tarados. Y ese discurso de Kicillof fue usado los fondos demandantes en el juicio que acabamos de porque estaba en el estatuto. Estaba en el estatuto de YPF, claro. O sea, era demasiado obvio esto. Se decía en todos lados, lo decían todos diciendo, mirá, es delito, no importa si está bien o está mal. La ley lo prohíbe y ustedes cotizan en Nueva York. Es como la misma deuda argentina, los holdouts, perdimos el juicio y terminamos pagando el 100%. A veces nos creemos que tenemos una página más que el libro, pero además, vamos a decir una cosa. Digamos, Argentina decidió litigar en Estados Unidos cuando hizo ese contrato. Es decir, no es que ahora somos nosotros cipayos en TN y no es que queremos que festejamos que haya que pagar más. Claro.
fue algo advertido porque estaba en las cláusulas, un error técnico. Tal cual. Lo mismo, a ver, hoy mismo pasa. Vos tenés bonos argentinos que cotizan con legislación americana y bonos argentinos que cotizan con legislación argentina. Vos ves el mismo bono, el mismo vencimiento y las mismas cláusulas. Lo único que cambia es la ley. Yo no sé por qué, lo tiro, un bono con legislación extranjera vale entre un 5 y un 10% más que el otro. ¿Qué se creen? ¿Que valoran más la justicia americana por más que lleva? La garantía. Claro. La garantía de poder cobrarlo. Diciendo, bueno, acá sí hago juicio. Y de hecho, Claro. cuando vos revisás lo del ANSES, lo que está haciendo es recomprar los bonos con legislación americana. Bien. ¿Por qué? Porque ya estamos aprendiendo. ¿No Bien, estás obligado me permiten- si cotizás en Wall Street ir a Nueva York? Perdón, digo. Sí, si no vos estás- no hiciste es obligado eso, no a es ver, elección. si yo digo, muchachos, voy a abrir mi capital, Sí. si quieren comprar acciones mías, voy a hacer una empresa y voy a hacer. ¿Cuáles son las condiciones? Mira, yo no confío en la seguridad jurídica argentina. No importa, vos dame la plata y yo me expongo a la oferta pública en Estados Unidos y cumplo esa regla. Si después no la cumplo, ustedes van a decir, "Y, qué poco argentino sos, qué". Yo digo, bueno, pero nosotros pusimos esa regla. Vos aceptaste esa regla cuando cotizaste. Entonces, Bien. bueno, nada, era el apéndice de lo que estaba escuchando recién. Vamos a la La otra semana palabra. pasada, el Vasco de Mendiguren dijo una frase que quedó para mí submediatizada. Se dio vuelta, pero no todo lo que tuvo que haber dado vueltas, que es, lo dijo con sinceridad, estamos haciendo todos los días lo posible, lo imposible para llegar sin devaluar. Y no se refiere a la devaluación ya por goteo que estamos viendo y gotas, cada vez más gotas. ¿Es inevitable la devaluación? A ver, hablemos de sentido común. Todos nosotros participamos en la economía argentina de una manera u otra. La verdad, ¿quién cree que el dólar vale 200? El oficial, claro. ¿Quién cree que vale 200? No, Nadie. Si vos cuando Nadie. comprás con tarjeta estás pagando 398 cuando Sí. viajás Sí. y lo pagás. Si el contado con liquidación vale 398 y es legal y es blanco y hay gente que lo paga y gente que vende. Si el mismo gobierno te pone un impuesto cada vez que viajás, 30 más 30 y pico, qué sé yo. Que y pagás el dólar 425. Si vos le tenés que reconocer al exportador soja 1, soja 2, Malbec, ¿qué estás diciendo? ¿Que vale, ¿Vos estás seguro que vale 200? O sí, tenés razón, vale un poco más, te hago una excepción. Entonces, como todos sabemos que no vale 200, empezás a decir, bueno, ¿cuándo va a ser esto que van a blanquear? ¿Cuánto realmente vale? ¿Cuánto decide el mercado que vale? Porque quizás liberás todo y no necesariamente de 200 va a 400, puede ser que ahí aparezca. No hay dólares a 200, a 390 y pico hay dólares y se negocia contado con liquidación. Si vos tenés que frenar importaciones, no dejas importar. Le das entre 90 y 180 días, sacrificando tu propia, o sea, estás generando tu propia recesión porque no tenés insumos. Estás reconociendo que no tenés 200, no vale 200. Si vos mismo, como Estado, en el mismo punto ves que estás perdiendo reserva y no tenés más dólares y tuviste que decir, bueno, voy a buscar los bonos, ¿qué tienen? ¿Por qué no tengo más? Le estás diciendo a la sociedad abiertamente que no vale esto. Entonces todos empezamos a discutir, ¿y cuándo va a ser esto? ¿Con el próximo gobierno? Que quizás es el deseo de uno diciendo, bueno, vamos a tratar de aguantar. Pero por eso, ¿qué incentivos tiene este gobierno para sincerar el dólar? Yo pienso que muy bajos, porque Ninguno. va a haber, porque esto Ninguno. levanta la inflación, claramente. Levanta la inflación no por las importaciones, porque muchas de las importaciones ya, vos hablás con cualquier importador y le preguntás, ¿a qué valor estás valuando realmente el dólar? ¿Conseguís a 200? Sino por los exportadores, porque sería mucho más grande la pobreza, porque en el fondo es el dólar que le pones al alimento, al que exporta alimento, le estás poniendo un dólar más bajo. O sea, es un castigo al exportador, más que un beneficio al importador, es un castigo al exportador. En ese exportador, obviamente, le está frenando el precio. Pero ahora estás exportando, están entrando los dólares, sumarle la sequía y demás. Entiendo como vos que no tiene ningún incentivo político. Pero eso Sucho, estamos además- hablando de política, pero Claro. el inversor, no lo tomen del sistema financiero. El que va a importar o el que va a exportar sabe que cuanto más demora, más va a obtener. Porque esto es lo que a veces yo siempre discuto el gradualismo, que todos te dicen gradualismo. Pero si vos vas a hacer algo gradual, si yo te digo, mira, voy a devaluar 10, 10, 10, 10. Bueno, espero y, 10, y voy al 10, último al día. último 10. ¿Para qué voy a vender ahora Lógico. si después me estás diciendo que vas a devaluar 10, 10? A veces el shock lo hace solo. Ahora, Sucho, estamos hablando de un año político donde lo que se cuentan son votos.
si se devalúa, si hubiese una devaluación, no hay ningún incentivo, porque con una devaluación se te dispara el número de pobres. Tenés ese camino, obvio, por eso Obvio. no lo quieren hacer. Claro que por eso hacer. no tienen el incentivo político. Ahora, el mercado, no digo el mercado, Lo hace el mercado. la suma de todos nosotros, ¿qué hacemos? Entonces vamos a tener, si no cambia esto, nos vamos a tener que acostumbrar a una recesión fuerte, pero fuerte. Entonces vos vas a decir, bueno, no me saltó la inflación, pero cayó nuestro nivel de poder de consumo. Y después es, bueno, le echo la culpa al otro que devaluó lo que fuera, pero yo creo que es un tema que hay que hablarlo, desmenuzarlo, que es la columna que trajimos hoy, porque la mayoría de los actores que trabajan en el sistema no financiero, en la economía real, el comerciante, lo que debate es cuándo. No si lo van a hacer, es cuándo. Y empezás la cuenta regresiva. ¿Y cuánto falta para las elecciones? ¿Y cuánto falta en realidad? 180. Y agosto. Bueno, agosto pasos, octubre Y generales. empezás a calcular si es en agosto, Bueno, en octubre o en noviembre. Entonces empiezo. Che, voy a importar. Mira, en finanzas, la frase a mí es la que más me gusta. Y yo creo que es la mejor frase de finanzas. Lo incierto es peor que lo malo. Va de nuevo. Decilo porque es súper interesante eso. Lo incierto es peor que lo malo. Yo no sé cuándo lo van a hacer. Entonces, por las dudas, me quedo paralizado esperando a ver si me aprueban una CIRA y si puedo importar. Pero si me van a faltar 90, 180 días, empiezo a calcular, ¿y a qué dólar voy a pagar dentro de 90, 180 días? Entonces, ante la duda, ya empiezo a ponerle 3.90. Eso, Sucho, Remarcás ¿lo ahora. ves? Remarcás Pero es ahora. sentido común, Claro. es sentido común. Sí. No es una Eso especulación. lo ves, ese accionar, me detengo y espero que pasa según el calendario electoral. ¿Lo ves en todos los años electorales o lo ves particularmente en este? En las empresas, Lu, suponete que vos decís, hay un cambio de manos en el canal. Cambia de mano, lo va a comprar otro. Te paralizás, porque vos decís, yo no sé lo que van a hacer los nuevos, lo no nuevo. Pasa en las empresas, pasa en la vida. Cuando vos decís que va a haber un cambio del que tiene la Montblanc, el que va a firmar, te paralizás. Sobre todo por lo que acaban de discutir recién. Lo que vos hablabas de las mismas coaliciones, decís, pero vos estuviste de acuerdo con esto. ¿Qué vas a hacer ahora? Tucho, pero esa incertidumbre, previo a lo malo, lo peor, que vos decís que es un escenario más complicado, lo traducimos para que lo entendamos todo. Hoy significa desabastecimiento también. Hoy hay productos que no están. Sí, no están. Esa incertidumbre significa que antes de la inflación o que todo explote, van a faltar. Mira, ahora vas a necesarios. tener un invitado que lo va a explicar mejor que yo. Sí. El tipo de cambio no es una medida sola. Es un plan económico donde recién desde ese plan económico va a surgir el tipo de cambio. Cuando no sé nada, el tipo de cambio es como la enfermedad. ¿Viste cuando vos estás enfermo? El dolor es un síntoma. La enfermedad obviamente es el déficit fiscal. Un síntoma es la inflación, otro síntoma es el tipo de cambio, otro síntoma. Entonces estamos discutiendo el síntoma. Si alguien viene y te da un plan económico, el tipo de cambio no es que tengo que, devalúo, pero saco retenciones, lo que hablamos el otro día. Entonces van a entrar más dólares, devalúo, pero viene un plan minero. Entonces yo ya no estoy tan incierto. Digo, che, pará, que el próximo año pueden entrar más dólares de lo que están hoy. Se puede apreciar el tipo de Es cambio. la convivencia con la incertidumbre. Sucho, muchísimas gracias por haber venido. Bien, en un país, no te digo el mejor país del mundo, en uno más o menos normal, hay, aún con las divergencias, la tensión, las peleas entre los espacios políticos, hay algunas políticas de Estado en donde hay un esquema que es colaborativo. Acá no hay proyectos de país, hay proyectos de poder, entonces todo el tiempo es a que la bomba, como los dibujitos animados, se la tiro que le explote al próximo. En el medio, nada los hace reaccionar. Ni la nenita que acaba de morir en las puertas del Ministerio de Economía y la Casa Rosada, ni el 40%. Nada genera que haya mínimamente una política de Estado y un sistema colaborativo. Acompáñenme, voy a hablar entonces con José Luis Espert, absolutamente necesario, sobre esto, ¿no? José Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo es posible que con una nenita pobrecita de 3 meses, la mamá la amamantaba en la puerta del Ministerio de Economía, con todo lo que está ya en nuestra vista, delante de nosotros, explotando, no haya una clase política, no voy a generalizar, sobre todo el gobierno, no hay un esquema colaborativo, pero ni para trazar un año de horizonte, 1 año y medio en una política económica?
Bueno, yo te diría ahí, para el gobierno, la inflación y la pobreza son un negocio político. Yo no tengo la menor duda que el kirchnerismo lo que busca es implantar en Argentina, pero no lo digo como chicana, estoy convencido, porque ya van 16 años de kirchnerismo. El objetivo político del kirchnerismo es una nueva esclavitud. Así como Chávez tenía como idea el socialismo del siglo XXI, para mí el kirchnerismo tiene como objetivo la esclavitud del siglo XXI. Que todos seamos pobres para terminar todos dependiendo de un plan social, con lo cual terminamos todos siendo esclavos del Estado. Y la inflación es clave para generar pobreza. Yo creo que la inflación es un negocio político para el gobierno, por lo tanto, nunca va a querer solucionar el problema inflacionario. Te van a anunciar controles de precio que ellos saben que no solucionan el problema inflacionario, te van a anunciar acuerdos de precio que saben que no solucionan el problema inflacionario, y subsidios que no solucionan el problema inflacionario. Yo no tengo la menor duda que para el kirchnerismo la inflación es parte del negocio. Y la inflación genera pobreza, por eso hay que tener muy clara la identificación de cuál es el problema inflacionario. Una cosa es en la oposición, para hablar de todo lo que es el mapa político y ser equilibrado, yo creo que no hay esta concepción de generar un país de esclavos pobres, pero sí no hubo un diagnóstico correcto de qué es lo que habría que hacer con la inflación en el 2015. Bien, para aprovechar el tiempo quiero ir directo al grano. Vos eras candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Soy candidato a gobernador. ¿O sos precandidato a presidente de la Nación? A ver, yo soy candidato a gobernador por el espacio mío que se llama Avanza Libertad. En lo que estoy trabajando, estamos trabajando con el grueso de la dirigencia de Juntos por el Cambio, es en el armado de un nuevo espacio opositor al kirchnerismo, donde confluya Juntos por el Cambio con el liberalismo, y armar un nuevo espacio opositor al kirchnerismo, que probablemente cambie de nombre, ya no va a ser más Juntos por el Cambio, sino que será Juntos por el Cambio y la Libertad, que implique una real transformación de la Argentina. Así que en ese nuevo espacio puedo ser candidato a presidente, sí que puedo llegar a ser. A ver, vamos a explicar. Hasta ahora estaba, por supuesto, el radicalismo, el PRO, la coalición cívica y el peronismo de Pichetto. Sí, está también, son 7 en total. Hay que incluir a Republicanos Unidos de López Murphy, a Stolbizer y Alberto Asef. Son 7 en total. Pero vos sumarías a Avanza Libertad, lo sumarías a Juntos por el Cambio, con la condición de que ya no se llame más Juntos por el Cambio, es Juntos por el Cambio y la Libertad. No, es mucho más que eso, es mucho más que eso. Es transformar el espacio opositor que hay hoy, Juntos por el Cambio, en un nuevo espacio opositor que incluya la palabra libertad dentro de su nombre. Pero lo importante es que el liberalismo va a entrar a ese nuevo espacio opositor con sus propias listas, si hablamos de las PASO. Espera, ¿con quién lo está hablado y cuán avanzado está esto? ¿Con quién lo hablaste y te dijeron, dale, vamos para adelante? Bueno, hoy Mauricio Macri se expresó públicamente a favor de este nuevo espacio opositor. Yo hablé con él, obviamente, hablé con Patricia Bullrich, hablé con Miguel Ángel Pichetto, con Gerardo Morales, con Alfredo Cornejo, con Gustavo Valdés, con Maxi Abad, con Miguel Ángel Pichetto, con Lilita Carrió. Escuchen lo que está contando Esper, porque es una novedad política muy fuerte. Sí, sí, muy fuerte, es muy fuerte. Yo creo que cambia la realidad. Es la novedad política. La realidad política y de poder de la Argentina si esto prospera hacia adelante. Porque la idea es transformar a la Argentina. Tengo que hablar con Margarita Stolbizer y con Alberto Asef. Bueno, con todos ellos. Así que y marcha todo muy bien, así que yo creo que en algún tiempo, no sé exactamente cuándo, la sociedad va a tener la oportunidad de encontrar un nuevo espacio opositor que incluya el liberalismo ya de manera institucional, no subsumido en ninguna candidatura, sino que mi intención es que el liberalismo tenga una silla más en el nuevo espacio opositor. Bien, es una transformación del espacio opositor existente, digamos. Sí. ¿Y vos pediste o sugeriste un cambio de nombre?
Más que sí, en las conversaciones surgió naturalmente que si el liberalismo, no una persona, se incorpora de manera institucional y transforma el espacio opositor existente en un nuevo espacio opositor, la palabra libertad esté en el nuevo nombre del nuevo espacio opositor. O sea, lógico. Primer paso se llamó Cambiemos, Juntos por el Cambio, y ahora se podría mutar. Podría mutar a Juntos por el Cambio y la Libertad, o Juntos por la Libertad y el Cambio. No sé. ¿Cuándo supones que esto se define? Y no sé, mi deseo sería que... Mi deseo. Sí. Puede no cumplirse mi deseo. Sí. Pero sería que a fines de abril, principio de mayo, ya podemos darle una vuelta institucional a esto. Ya podemos mostrarlo frente a la sociedad como algo acordado, cerrado, con el nuevo nombre inclusive. Pero bueno, yo hasta ahora lo feliz que estoy es que he recibido la bienvenida de todos aquellos con los que me he reunido y con los que no pude porque hemos estado de viaje o están de viaje, también muy contentos. Yo estoy muy agradecido, ya de por sí, agradezco públicamente a todos aquellos con los que me he reunido, que todos me han dado la bienvenida. A todos los que te nombré, se los agradezco Vean esto, que es una noticia fuerte que está dando Spert, y uno hace una interpretación política, entendería uno que es para también contener votos que están yendo a Milei, libertarios, etcétera. Ya hay una pata oficial liberal, no sé si decir libertaria, y de sentido dentro común, de Juntos ponele. por el Cambio. Sí, ¿Es correcta mi lectura política? No es en contra de nadie esto, ¿no? No es en contra de nadie. Porque acá hay una cosa loca, déjame hacer un paréntesis en lo que estás diciendo, ¿no? Yo soy liberal desde que tengo uso de razón, ¿no? Desde que tengo uso de razón, no sé a qué edad, vos sos psicólogo, ¿a qué edad empezamos a tener razón? Desde que te acordás. Bueno, yo me acuerdo, por lo menos yo me acuerdo claramente desde los 15 entonces. Tengo 62, o sea que hace rato que soy liberal. A partir de los 30 empecé a aparecer en la tele y decía que era liberal abiertamente. Yo hace 30 años entonces que estoy en la televisión diciendo que soy liberal. Ahora, cuando me presenté para presidente en el 2019 me decían que le hacía el juego a Cristina. No, yo soy liberal, me presento como candidato a presidente, como liberalismo. Ahora, de nuevo, en el 21 yo propuse ya un mega espacio opositor al kirchnerismo. No se dio, no importa por qué no se dio, no se dio. Ahora sí está a punto de darse. Bueno, no es contra nadie eso, sino a favor que la República tenga un espacio opositor fuerte, con desarrollo territorial, con experiencia política, que pueda transformar a la Argentina. Nosotros, como liberales, ¿qué le estamos agregando a este nuevo espacio opositor? Todo el sentido común económico, todas las reformas que los países... Sí, todo lo que quieran. Ellos deben estar diciendo, nuestro Milei posible. Bueno, ¿querés decirle eso? No sé... Yo no tengo nada que ver con Milei, pero bueno. Bueno, en un momento estuvieron aliados. No, hoy no. Yo no tengo nada que ver con dolarizar, eliminar el Banco Central. Yo estoy preocupado por infinidad de cosas que para mí están mucho antes que eso, mucho antes. La legislación laboral, la legislación previsional, el tamaño del Estado, abrir la economía al comercio, porque acá no se habla mucho de eso. Y yo creo que un tema crítico por el cual la Argentina es un país decadente es que no comercia con el mundo, lo ve al mundo como como el enemigo y solamente lo usamos como manguero para pedirle prestado. ¿Por qué vivimos siempre endeudados con el mundo? Porque lo usamos como manguero en lugar de una oportunidad de comercio. ¿Cómo no te va a ir mal como país si vos al mundo, en lugar de elegirlo para comerciar, como hacés vos con tu profesión, yo con la mía, lo usamos para pedir prestado? Imagínate si yo en lugar de contratarte a vos como psicólogo te pidiera plata prestada. Vos me decías, anda a cagar, Esper. Te ofrezco mi servicio de psicólogo, pero no como prestamista. Te banco una sesión. La primera es gratis. Pero va a aparecer acá Adrián. A ver, Adrián, ahí está. Sí, Esper, las primeras encuestas muestran que sumar a Esper al sector liberal, a Juntos por el Cambio, le agrega a Juntos por el Cambio un volumen y puede llegar a unos 40, 41 puntos en las PASO. Importante, pero la pregunta es en concreto, ¿todos los dirigentes de Juntos por el Cambio tienen el mismo entusiasmo por la incorporación de Esper? Es decir, por ejemplo, Patricia Bullrich, ¿tiene el mismo entusiasmo que puede tener un Larreta? O algunos sospechan que la movida de Esper presidente puede ser en contra, por ejemplo, de Patricia Bullrich. ¿Cómo lo toman
Porque No, si primero fuese que no todo hay tan una rápido, movida. No, si no, todos primero- tuviesen el mismo entusiasmo, Esper se incorpora mañana. Todo con no el en mismo mayo. entusiasmo. Todos me han recibido con el mismo entusiasmo. Le agradezco especialmente a Patricia Bullrich, a Mauricio Macri, a Rodríguez Larreta, o sea, Lilita Carrió, todos, Miguel Pichetto, todos me han recibido bárbaro, bárbaro, bárbaro. Y además no está escrito que yo sea candidato a presidente. Yo lo que pretendo es que en este gran espacio opositor que ya es Juntos por el Cambio, se renueve, se agregue, se transforme y que el liberalismo sea una parte institucional importante. Hoy soy la cabeza visible, sí, pero eso no significa que vaya a ser candidato a presidente. Esto no es en contra de nadie, es todo a favor que el principal espacio opositor que hoy es Juntos por el Cambio tenga institucionalmente el liberalismo adentro. Bien, mientras se prepara Santa Cruz, yo voy con una en el medio que es, pareciera que el gobierno lo quiere subir a Milei al ring. Estamos hablando de este fenómeno nuevo del liberal libertario. Sí. Lo compararon con Hitler en un momento. No, eso me parece injusto. ¿Qué te pareció eso? No, la verdad, a ver, nadie en política es un inocente. Si lo quieren subir al ring a Milei, hay mil maneras de subir al ring, pero no tildarlo de Hitler. Me parece una comparación absolutamente desafortunada. Podré tener mi diferencia con Milei, pero de ser nazi, Milei no tiene nada, nada, nada. Así que yo creo que esa afirmación descalifica a quien la emitió, la verdad. No sé Bien. quién fue, si fue el presidente o el Papa. El presidente. Ok. El Papa se mostró preocupado por el avance de bla. A ver, Sí. si vamos a hablar sobre la preocupación del fenómeno de derecha, del populismo de derecha, eso es otra cosa, eso sí lo podemos discutir. ¿Y ¿Es populista de derecha? Yo creo que hay toques sí, pero nada ¿Milei? que con Hitler, sí. Sí, yo creo que, ¿cómo te diría? Una cosa es mostrarse con ganas de cambiar las cosas y otra cosa es escupir y vomitar contra la política o contra la casta cuando vos construís con toda la casta residual. O sea, si vos te armás con la casta ensamblada en la salada, no me jodas con que vos sos anticasta. Ese es mi punto. Ahora, de Hitler, nada, cero. Daniel Santa Cruz. José Luis, vos decís, estamos hablando con todos los sectores Juntos con el Cambio, me recibieron bien, seguramente en la incorporación a un frente electoral uno cede, propone, toman ideas tuyas. Te doy 3 puntos que pueden ser conflictivos con un sector importante de Juntos por el Cambio, sobre todo si es el radicalismo, la coalición cívica. Arancelar la universidad, tenencia de armas y estatización de algunas empresas públicas. Bueno, no, de ninguno de los 3 temas que me hablás he hablado en detalle, pero sí te podría decir sobre los cuales sí he hablado y yo te diría, me sorprendió porque se me anticiparon a las cosas. Por ejemplo, hablando con Gerardo Morales, él está entusiasmadísimo, con toda la razón del mundo, por la explosión del litio que ha tenido en la provincia de Jujuy. Por lo tanto, yo te diría, hoy es prácticamente un dirigente empresario a favor del capitalismo, de la libre empresa, de que no haya retenciones a las exportaciones, por ejemplo, y de achicar el tamaño del Estado, porque las empresas si no se te instalan por más litio que tengas. Lilita Carrió directamente me primerió con la eliminación de retenciones. Sí. Así yo te diría, en temas centrales, estamos en una sintonía total. Obviamente que va a haber diferencias, en bienvenida a las diferencias. Lo que en todo caso, el liberalismo, que yo quiero que esté presente en este nuevo espacio opositor, blanquee esas diferencias que hay, pero que se discutan las transformaciones profundas que Argentina necesita para que este país le sirva a los argentinos y no sea una tortura para los argentinos como es hoy. Yo te diría, si el liberalismo, incluido en este nuevo espacio opositor, blanquea estas diferencias, pero bienvenido que haya diferencias, pero que se blanqueen frente a la sociedad y que luego en una megapaso compitamos la lista de liberales contra la lista de Larreta y contra la lista de Patricia Bullrich o de quien sea, o contra los radicales. Y ahí se subsanan las diferencias. Es buenísimo. Bien. Esper, muchísimas gracias por un haber placer, venido, buenas ¿eh? noches. Muy Gracias bien. a ustedes. Te saludo. Chao. Placer. Bueno, el presidente estuvo hablando en una entrevista con el método Rebord. Así que, Adrián Ventura, ¿qué dijo? Sí, efectivamente, declaraciones que está haciendo el presidente, una entrevista larga ahora que está ocurriendo y tenemos ahí algunas placas. Biden tiene claras las similitudes entre Macri y Trump, porque, a ver, él va revelando a Alberto Fernández la conversación que tuvo con Biden. Dice que Biden
siente que Trump le entregó un país desquiciado, igual que Macri se le entregó a Alberto Fernández. De alguna manera él se siente igual a Biden. Aclaración. Desde Esto mi punto ya de lo vista, había dicho. Sí, va revelando, va insistiendo en esto. Y hay Pero que ver si la Casa, digamos, la Casa Blanca ya dio, efectivamente dijo eso. la Casa Blanca ya dio efectivamente escrito todo lo que hablaron. Sí, la Casa Blanca dio lo que hablaron, pero frente a los periodistas. Hay un momento reservado de la conversación de los dos donde la Casa Blanca no lo revela y él dice que esperemos que sea verdad. El tono general de lo que se escucha no parece que tenga que ver con esto que está diciendo. Y la verdad, la palabra del presidente es bastante devaluada como para Mira, yo tuve una experiencia durante el gobierno de Cristina, hubo algunas conversaciones reservadas con el gobierno americano y desde el gobierno americano me dijeron una observación y con Néstor lo mismo. Nunca vimos en el mundo presidentes que mientan sobre lo que se habló con un presidente norteamericano, salvo en el caso de Argentina. Bien. Salvo en el caso de Argentina. Esperemos que no sea el caso. Pero además Alberto Fernández, si tuvo esta conversación, perdió el tiempo. Porque Alberto lo que tenía que hacer era vender al país, es decir, lograr abrir mercados para vender a Argentina, para introducir. Eso sabemos que no se habló. Eso sí sabemos que no se habló. Eso no se habló. Fue a negociar el desembolso del fondo. Bueno, sí, le fue a facilitar las cosas a Sergio Massa. A pedir un puente para llegar al año que viene, que fue otra de las frases de confesión de debilidad y fragilidad. Yo mencionaba el Vasco Mendiguren, estamos haciendo lo imposible para no devaluar bruscamente. Esa fue una de las frases de la semana pasada y esta otra es, le pedimos una ayuda para un puente, para construir un puente para llegar al año que viene por la sequía, el daño de la sequía. Es decir, habilítennos dólares, tranquilos con las metas, que el fondo suavice la exigencia por las metas. Eso se consiguió. Básicamente porque el fondo está atado al palo mayor del barco de Argentina. Si se hunde Argentina, se hunde también... desde el punto de vista reputacional, el fondo. Desde el punto de vista reputacional, por lo menos se hunde Cristalina de Georgieva. Yo creo que el fondo sobrevive. Hay más declaraciones porque también, a ver, en el resto lo que es evidente es que Argentina de alguna manera se acerca a Estados Unidos. Putin nos mintió a todos. Es decir, Alberto se siente engañado. Él dice que él habla con Putin. Pero era el amigo que le invitó a que Argentina... Sí, obviamente, le abrió la puerta. Menos mal que no entró porque si no... Todo se resume en que Putin nos mintió. Nos mintió. Entonces dice, yo le hablo a Putin, pero Putin no me contesta. Bueno, no sería la primera vez que alguien no le conteste. No, a ver, esto sería anecdótico desde el punto de vista diplomático. De no haber sido el tema de las vacunas. Argentina jugó todos los boletos a los caballos de Putin y la segunda quedó colgada. Fue una vacuna que no estaba, después no te dejaban viajar a algunos países con la Sputnik. Recuerden ustedes, querido Anatoly, la carta famosa en donde, por favor, mandanos las segundas vacunas porque la gente acá hubo mucho problema. Evidentemente lo que está haciendo Alberto Fernández con estas frases es, a pesar de que representa un espacio que critica a Estados Unidos, alinearse con Estados Unidos porque el tema necesita el Fondo Monetario. Tenemos más frases. Sí, a ver. Otra de las frases ahí tenemos que dice... Me sentí tironeado, la oposición intentó que entregue a Cristina, jamás lo haría, no lo merece. ¿A qué se refiere? Se refiere a que traicionara a la presidenta, como hizo Néstor Kirchner con Duhalde, con la vicepresidenta. Es decir, romper políticamente el lazo con Cristina. Ahora, yo creo que la oposición... ¿Cómo? Que entregue, acá dice el... Sí, que entregue en el sentido de romper políticamente, que él asumiera la lapicera y se pusiera a gobernar a pesar de lo que quisiera Cristina. Pero perdón, ¿yo recuerdo mal o cuando perdieron las elecciones intermedias, Cristina hubo una amague de vaciarle el gabinete entero? Hubo renuncia. Hubo renuncia, le hicieron prácticamente un golpe de pala. Pero vino la barra hacia arriba. ¿De qué están hablando? Y hubo una carta de Cristina Kirchner que fue demoledora donde ella dijo que había anticipado esa derrota. La verdad que tercerizar el conflicto en la oposición, después, digamos, nunca se vio a cielo abierto y más dramáticamente una interna como... Y se sigue viendo, digamos. Sí, es algo que ocurre ahora. Contra de hecho, no se habla. Ulfas, contra Guzmán, todo vía carta, tremendo. Bueno, sigamos. Tenemos una frase más, a ver. ¿Cuál es la última que seleccionamos? Fueron 4 años terribles. Sí. Ahí estamos de acuerdo. Habla de la pandemia, sí, pero por distintos motivos estamos de acuerdo. Él habla de la pandemia, que le quería solucionar los problemas a los argentinos, etc. Siempre es la excusa de Macri
Ay, pero Macri o la pandemia. Bien. A ver, señores. ¿Aló? Oh. Así que hay que vender al país. ¿Qué vende patria, Ventura? ¿Qué vende patria? Tenía que ir a Estados Unidos y vender al país. Esto lo escuché literal. Pero claro, Lo tiene dijo que vender y Ventura. abrir mercados. Es literal. Mirá. Tiene que vender lo que hay en Argentina, Estados Unidos. El mayor comprador del mundo. Escúcheme. Qué capitalista asqueroso. ¿Qué entrevistita se mandó con Justo el hoy, gato Domingo de Ramos. silvestre? Sí, con el gato bueno, así es. Porque cuando usted parecía que reculaba en chancletas con el tema, no, yo no estoy contra el capitalismo, en todas las entrevistas era prolijito usted, que no estaba... Y ahora ya era... Y comentó que se vivió con Zaffaroni, sin decir Zaffaroni. Yo no Mira, doy vos nombre. nombrame a los dos gatos y mirá mi cara. A ver. Sí. Nombrámelos. Cara de gato. Gato uno, Macri. cara de gato. Gato Macri. Gato silvestre. Le convidó Bascolé y galletitas al gato. Ahí sí, ¿no? Se quedaron charlando, ¿no? No, estamos en una etapa muy austera. Diego. Ay, pues me imagino. No, tenemos que ahorrar ahora. Sí. Solo mate cocido. Sí. Estamos atravesando un momento muy difícil. Sí. Igual, ojo, yo no me quiero meter en la vida política argentina, No. pero si me preguntan del lawfare, de la derecha, de los jueces y de los medios que conspiran contra los gobiernos nacionales y populares, ¿qué quieren que haga? La carne es débil. Claro. Si saben cómo me pongo. Qué menú tentador todo Pero, eso. claro, Y junto. durante todos estos años les estuve mandando tantos rosarios a los condenados Pero, por corrupción Papa Francisco, que acá en a el veces Vaticano no se tuvimos dice que así, empezar a importar padre, decir madera. No, Su de ninguna santidad. manera. Santidad. Papa Francisco de repente está en favor del lawfare, pero de repente dice, yo no soy peronista, por la duda, ¿no? No. El lawfare empieza por ustedes, los medios de ¿Cómo? comunicación. No era que empezaba que por la descalifican, justicia. meten sospecha de corrupción, menos Rubín y Elisabetta Piqué, que dan Claro. la pelea desde adentro. Ellos ya tienen visa para entrar al cielo, no Sí. como ustedes, demonios. Pero Tiene- recibió tiene- ahí, en el Vaticano. recibió una jueza que tiene que poner la firma en algo muy importante para Cristina. Se iba a juicio o no, estuvo ahí en el Vaticano hablando del lawfare y demás, ¿no? ¿Cuál, Lucía? Ana María Figueroa, Claro. la presidenta de la Cámara de Casación. Mire cómo le gustan ¿Viste? las visitas. Claro. Sí. ¿Y? También estuvo un gran Esa amigo, no sonrisa. voy a decir quién. Zaffaroni. Pero Zaffaroni. Sí, ¿Qué claro. le dio entonces una bula para Cristina, la va a perdonar a Cristina. ¿Qué habla? Si esa jueza estuvo con usted. Vino con la bula bajo del brazo. Escuchen, pero... Qué truchado todo. digamos, Ahora déjense de joder hay con un eso de papa que para si cada voy a Argentina, si voy a Ucrania, por favor, ¿quién los auspicia? Despegar.com, déjense de joder. Pero- Estoy viejo y después de un vuelo largo me duele todo. Está bien. Escúcheme. Sí. Usted... Estoy como el maestro Gasalla, no quiero que me pregunten boludeces. ¿Eh? Además no uso internet, no me entero de tantas cosas. Pero usted amagó con un giro, llamémosle al centro, como que se corría y tomaba No, distancia no, de no, las no, tomas de no. propiedad, de las ocupaciones. La ancha avenida del medio, nunca. Bueno. Nunca me gustó ese muchacho. Ah, Por suerte Claro. ahora se puso la economía de sombrero y no le va a dar para ir de candidato. ¿A quién? Ese Sergio. muchacho. A Sergio. Sí. A Sergio. Y no quiero dar nombre. Pero ¿por qué no quiero lo dar nombre. perdona de una vez a Sergio? ¿Perdonó Y usted? por si se le cruza por la cabeza venir a pedir limosna acá al Vaticano, como hace con el fondo, le advierto que nosotros tenemos la exclusividad del pedido de limosna. Pues, escúcheme, sí, está bien, pero los amigos Exclusivo. de Y mis alguien- amigos son Sí. mis No, amigos. no Usted van es a amigo de joder nunca Cristina la y iglesia. Cristina ahora es amiga de Sergio. ¿Ah, sí? Bueno, yo nunca fui cristinista. No. Ella iba y usted se reía, le hacía, como dicen de los nenes, le hace fiesta. Usted le hacía fiesta. Se notaba en la cara, en la sonrisa, en la expresión. Lo cortés no quita lo valiente. Es así. ¿Qué quería? ¿Que le insulte? ¿Qué soy, el gordo de la nata? No. Cara de visita
Ahí está Juliana, Macri y la hija. Cara. Pero hágale una gracia a la nena, por lo menos algo, jueguele, No, dele un crayón. Muy respetuosa esa pibita, muy respetuosa. Me dijo, ¿dormís así con la sotana? Pero es Se una nota. nena. Mucho Netflix y no leer la Biblia. Se nota eso, Se nota. Escuche una... A ver, mire, le voy a compartir lo que acaba ahora, right now, de decir Alberto Fernández. Mire. A ver. A ver. Si hay algo que no está en mis planes es terminar con el kirchnerismo, porque soy kirchnerista. Sería tirarme, esta metáfora, un tiro en la cabeza. Hábil declarante, No, Alberto Fernández. Esto viene a cuento, escúcheme, señor. Usted recuerda que le dijeron en el off de Roberto Navarro, donde supuestamente había dicho que él quería terminar con 20 años de kirchnerismo, le preguntó Rebord, que lo entrevistó, y dijo que yo, si soy kirchnerista, ¿cómo voy a eliminarme a mí mismo? Mirá. Qué regalo, Cuidado ¿no? igual. Qué regalo que le Cuidado hacen igual. con esa declaración. Sí, no, esto le está haciendo campaña a la oposición, Con eso. Ay, pero ¿y usted es peronista? A ver, ¿usted es peronista? No. No. ¿Usted que es No. cristinista? No, tampoco. No la conozco, nunca la vi. No. ¿Usted mismo le mandó rosarios a Milagro Sala? Yo- Y a... No. Yo estoy con Dilma. Con Dilma Rousseff, Ahí una está. buena persona. A que de Dilma que me la la defendió, sacaron. sí. 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 Usted es dilmista. Ah, usted era dilmista. Ahí está muy bien. ¿Dónde dije hagan lío? En Brasil. Ahí está, muy bien. Siempre estuve. Bien. Siempre estuve con la política de Brasil. Con la política argentina, no tengo nada que ver. Bien. Sí. Ya voy, Eugenio, sí, ya voy. Adiós. Están escribiendo allá la Coman solución. liviano porque se está recuperando. Se está recuperando. Bueno, muy bien. Está con nosotros, gran economista Rodolfo Santangelo. ¿Cómo estás? Diego, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, muy bien. Estos desembolsos del Fondo Monetario, ¿cuánto oxígeno le dan al Banco Central y a la economía argentina? Muy importante que entran, pero no dan oxígeno porque entran y salen. O sea, al fondo le pagamos el viernes, le devolvemos el lunes. Uno de los problemas de este año es que el neto entre lo que entra y lo que sale da menos 3.000, o sea, 3.000 millones de dólares de pago neto hacia Argentina, a diferencia del año pasado que recibimos más de lo que pagábamos. Por supuesto, es muy importante que entre porque si no hay que pagar igual y no tendríamos para pagar igual. Pero esto no fortalece las reservas. Sé que se está queriendo negociar a ver cómo se puede lograr que el pago neto no sea menos 3.000 sino 0, pero es muy difícil porque el fondo para eso tendría que estar de acuerdo con las políticas que se está haciendo. Pero bueno, en la coyuntura de, ¿qué mes estamos? De abril, que en el segundo trimestre entre el desembolso previsto para que Argentina siga pagando, para seguir, como se dice en inglés, on track en el camino, es importante. Pero las reservas en nuestra relación con el fondo este año caen, no suben. Bien, hablemos de la... adelante, Sobre las reservas quería hablar, porque más ahora lo que quiere es el dólar agro, lo va a anunciar el miércoles, y su idea, lo que deja trascender, es que quiere recaudar entre el dólar agro y algunos otros pases de organismos internacionales 15.000 millones de dólares. ¿En cuánto están las reservas realmente en Argentina? Porque se trata de tapar el bache de la caída de reservas. Claro. ¿Cuánto están? ¿Cuál es? No, las reservas, tenemos que empezar por de cero. Argentina tiene activos, tiene reservas, pero también tiene pasivos. Claro. La diferencia entre el activo y el pasivo, que es la neta, llamemos las reservas netas, están en números muy bajos, no llegan a cero, pero están cercanos a cero, donde en el neto está positivo el oro, que es un activo muy valioso pero ilíquido, están los derechos especiales de giro, que es lo que el fondo le pagamos, entra y sale, y están los dólares. En la cuenta de los dólares de la moneda extranjera estamos con más pasivos que activos. O sea que cada vez que el Banco Central vende en el mercado cambiario o paga algo en dólares, está usando dólares que no le son propios, que son de otros acreedores. Entonces, los dólares de la exportación, vos usaste el número, 15.000 millones de dólares, veremos el plazo, pero imaginemos que esto es hasta septiembre. Estamos en abril, serían 5 meses. Vos pensás que las exportaciones de Argentina son 60 y pico de mil millones de dólares por año. O sea, están entrando las exportaciones que ya tienen que entrar, porque vamos a una definición contundente. El dólar soja no hace llover.
El dólar soja lo que hace es, si lo hace, convencer al productor que lo que podía guardar en el silo bolsa lo venda. Acá hay un gran riesgo, que es que se le dé un chupetín al productor agropecuario, agrícola, para que venda la soja, sumémosle el resto, porque esto es dólar soja 3, el resto son 2 mangos con 20, el arándano. El resto son 2.000 millones. 2.000 en cuántos meses. 2 mangos con 20. Para que vendan la producción, que este año es la mitad del año pasado, porque la sequía es dramática, de acá a agosto, y que nos enteremos que del 31 de agosto al 31 de diciembre no queda nada por vender. Ese es un gran riesgo, porque acá el objetivo número 1 de política económica, desde que asumió en julio, a llegar a diciembre, a llegar a agosto, a llegar a cuando se pueda, es no tocar el tipo de cambio de manera abrupta. De eso yo quería preguntarte, porque esos son desdoblamientos medio encubiertos, medio a la vista. El Vasco de Mendiguren dijo, lo dije ya 20 veces en el programa, porque fue la vez, estamos intentando no hacer devaluación brusca lo más que podemos. ¿Es posible que no haya una devaluación brusca? Igual se está devaluando. A ver, el efecto de la sequía es tan dramático que ha bajado enormemente la probabilidad de que se tenga éxito en llegar a fin de año con eso. Hoy se ha achicado el horizonte, es a ver si se puede llegar a agosto sin pegar el salto del tipo de cambio. El dólar soja 3, ponerle 300 pesos, que menos la retención daría 200, porque esa es la paradoja. Claro. Al sojero, ¿qué se le da? 300, menos la retención, 200. Dólar oficial. O sea, le está dando lo mismo. ¿Sabes qué se le hace? Se le bajan las retenciones. Claro. Se le bajan las retenciones por un mes, que ya es el tercer mes que viene. Para ver si vende. Repito, no hace llover. O sea que este año va a haber 25 millones de toneladas de soja, no 45 como el año pasado. ¿Qué va a pasar después de agosto? Dios dirá, porque ahí se van a acabar. Ahí si viene un dólar soja 4, no va a haber más dólar soja. Porque el que te liquide, no va a haber más soja. Permiten, vamos a aprovechar los grandes temas más rápido, así entran. Crecimiento. El gobierno dice que hay crecimiento, que hay actividad económica y que Argentina va a crecer. ¿Verdadero o falso este año? Recontra falso. Este año estamos midiendo la magnitud de la caída. Este año va a haber una recesión fuerte. Yo vine acá cuando me hiciste sentar ahí el año pasado y te dije, el año pasado hubo inflación. O sea, reactivación con inflación. Los datos de pobreza confirman que la inflación fue más importante que la reactivación. Pero este año hay inflación. La economía va a caer y la inflación va a subir. Falso. ¿Cuántos meses llevamos con la economía decreciendo? No, todavía ¿No esto yo te diría, no. La economía tocó su máximo allá por septiembre-octubre, y desde entonces está en una levísima tendencia declinante que, déjame decir, van a ser 6 meses, octubre, marzo, donde es una leve tendencia. Lo voy a decir para que se entienda, aunque no es así. La recesión empieza el 1 de abril. ¿Cuánto necesitas crecer para sacar de la pobreza al 39-40% de los argentinos? ¿A qué tasa y cuánto tiempo? Si todo fuera posible con una varita mágica. La Argentina está hoy con el mismo PBI que teníamos en 2012. O sea, hace 10 años que no crecemos. El resto de los países latinoamericanos, que no han sido gran cosa, porque crecieron 2% por año, al cabo de 10 años eso dio 20, estoy simplificando. Entonces yo diría, la primera etapa es cómo se recupera esos 20 puntos perdidos, para ver si con eso, yo no soy un especialista en estos temas, pero la pobreza puede bajar del 30%, por decir algo. Donde, simultáneamente, también hay que bajar la inflación, porque lo que muestran los últimos 2 años, que la economía va para arriba, pero la inflación va para arriba y no se avanza mucho. Estamos con el mismo PBI per cápita de hace 3, 4 años, pero la inflación redistribuye al revés. Pero ese PBI lo lográs recuperar, lo que perdió Argentina en 2012 hasta ahora, ¿lo lográs recuperar en 4 años? No lo sabemos, en la década del 90 se pudo, en el 2003 se pudo, esta vez me parece que va a ser más difícil. Lo primero que tenés que hacer es sacar la neblina de la inestabilidad macroeconómica. Con esta inestabilidad macroeconómica, con este desbole que hay en la inflación, en el mercado cambiario, en el fisco, en todos lados, va a ser imposible recuperarse. Entonces, ¿cuánto tiempo llevará? Dios dirá, pero acá el tema es que llevamos 3 administraciones seguidas que la economía va para abajo. Bueno, si la próxima, en los próximos 4 años, va para arriba, habremos hecho un paso adelante. Después veremos si es 4 años, 5 años, 6 años, no lo sabemos. Las medidas de fondo que siempre se dicen hay que tomar, ¿son dolorosas
Y si lo son, ¿por cuánto tiempo lo serían hasta que dé la vuelta y se vean los beneficios? Haces preguntas muy difíciles. La primera respuesta es sí, son dolorosas. Porque no pagamos más la luz lo que pagamos, la pagamos el triple, la pagaremos el cuádruple. No vamos a pagar más el colectivo 30 pesos, lo tenemos que pagar 2, 3, 4 veces más. Con un sueldo depreciado. Con un sueldo que ha venido cayendo. Eso es un gran problema de la herencia, porque hay que hacer un ajuste a futuro con un salario real bajo. La historia argentina, por lo general, de los ajustes era cuando el salario real estaba, entre comillas, demasiado alto. Hoy el salario está bajo, sobre todo en la economía informal. Sobre todo en la economía O sea que va a ser informal. más doloroso. Y va a ser costoso, por supuesto va a haber que convencer a alguien que repatrie plata, vamos a ver si se logra o no se logra, porque digamos, todavía gente con plata hay para ver si la puede repatriar, pero lo que tenemos que aprender de los últimos 4 años, de los últimos 8 años y de los últimos 12 años, que el dolor de no hacerlo es mucho más alto que el dolor de hacerlo. Ahora, me preocupa mucho lo de las fechas. Vos decías, Rodolfo, en agosto nos quedamos sin nada. O sea, en agosto se acaban los dólares, todo. En agosto están las PASO. Un resultado adverso para el gobierno, incertidumbre política o cambio de timón político. ¿Vos sabés lo que cuesta en la Argentina? Pasó en el 2019. ¿Cómo llegamos hasta octubre? Lo paradójico de este esquema defensivo que empezó en agosto del año pasado, que nosotros en lenguaje futbolero lo llamamos el plan Caruso, que era salvar al equipo del descenso, es que sequía mediante, quiero ser muy objetivo, es que le agarra lo peor en el periodo de los 3 meses, agosto, septiembre, octubre, o agosto, noviembre, donde hay 3 elecciones en 4 meses. O sea, la sequía trastoca todos los planes. No es que veníamos bárbaro y nos chocamos contra una pared. Veníamos complicado, justito, todo medido para ver si llegamos. La sequía cambia los números y hace, paradójicamente, por eso el oficialismo está desconcertado, que en los 3 meses electorales tenemos probablemente el peor momento. Pero ahí, ¿cuál es el problema de un gobierno cuando está tan atado a un factor climático entonces? El año pasado yo venía acá y te digo, estamos con récord de exportaciones y los dólares se van por la alcantarilla. A mí me enseñaron de chiquito, en la época de las vacas gordas, hay que ahorrar, no desahorrar. Entonces, el año pasado, no importa, vendemos, se van los dólares por la alcantarilla, no importa, hay 90.000 millones. Las cosas que nos pasan hoy son los costos de lo que vivimos en el pasado. O sea, la economía tiene esos rezagos. No es que lo que hacemos hoy dará fruto dentro de un año. Entonces, los problemas por lo general se hacen en la bonanza. Paradoja del año pasado, no tuvimos bonanza, tuvimos 100% de inflación. Pero bueno, tocó esto, Argentina tiene ese problema estructural fenomenal, que es que no hay reemplazante del sector agrícola para traer exportaciones. Uruguay tiene una sequía peor que la nuestra, porque Uruguay, ¿dónde es la provincia que más sequía tiene o que tuvo? Entre Ríos. Sí. Entre Ríos está el mayor problema de sequía. Uruguay es Entre Ríos. Uruguay es Entre Ríos, dicho en el sentido que lo estoy queriendo decir. Pero Uruguay tiene ingresos capitales, inversión extranjera, reservas, inflación baja. Entonces Uruguay exporta carne, exporta más carne que soja. Dios nos libre que quieran frenar la exportación de carne ahora porque subió el precio de la carne. Sigue siendo la cosa más barata que hay en la Argentina, la carne. Pero Dios nos libre que quieran frenar las exportaciones. Como no tenemos exportaciones de carne, exportaciones de otra cosa y dependemos de la soja, se cae la cosecha y no tenemos nada. ¿Cuánto es la...? Voy a hacer... la pregunta es clásica. Inflación. ¿Tenés un estimado? Tengo un estimado para esta semana, porque el estimado del 2023, Dios dirá, qué sé yo, que va a empezar, que va a ser 3 dígitos, por supuesto. Sabemos que marzo dio altísimo, sabemos que abril, mayo va a seguir... ¿Altísimo es 7, 6,5? Yo creo que empieza con 7. Sí, se empieza con 7. Algunas consultoras salieron 7 puntos. Sí, a nosotros nos está dando 7 desde hace ya varias semanas. Por supuesto está el efecto rezagado del aumento del precio de la carne, que era el aumento más anticipado de la historia. Yo te dije hace 3 meses, si me invitas a un asado, yo pago la carne, vos pagás. ¿Te acordás? Era obvio que iba a subir la carne en febrero, marzo. La lechuga está a 1.100. Por eso, y el helado y el vino. Y no estoy hablando de... O sea que llegás a agosto con una inflación del 5, en el mejor de los casos. Firmo ya con las 2 manos. Si llegás con 5, vamos a poner las cosas claras. O sea, vos lo ves peor, la ves que va a seguir subiendo. Acá hay un tema. La macroeconomía en sus desequilibrios fundamentales nos está llevando una tasa de inflación para arriba.
el evento que lo podría hacer que el salto sea más importante es la devaluación. Si hay una devaluación, da 2 dígitos por mes, o sea, da 10, 12% por mes durante 3, 4 meses. Eso es lo que se quiere evitar. Me da la sensación que el 5, 6, 6, 7, 7, 8 es no evitable. Puede venir algún mes que toquen por acá a precios justos, no sé cuánto, andás a ver qué cosa quieren hacer, pero la tendencia es creciente. O sea, ¿qué vamos a votar? Con 3 dígitos de inflación lo sabemos hace rato. Lo que pasa es que el año empezó calentito, empezó 6, 6 y pico, 7. Bien, y también la última es muy poco original, es 200 parece poco el dólar oficial y algunos dicen 3,90 y pico, casi 400 el dólar blue, el informal. Tal vez no sea lo que tiene que valer. ¿Cuánto es un precio de equilibrio? Yo soy de los que creen que el mercado sabe más que yo. Lo que pasa es que el mercado hoy está muy influido por esta inestabilidad económica y política. Déjame opinar como si yo supiera más que el mercado. Yo creo que hoy, si Argentina tuviera un tipo de cambio de 2.50, 2.40, 2.60, a estos precios internos estaríamos bien. ¿Cuál es el problema? Que lo llevas a 2.50 y los precios suben. Entonces empieza el perro que se quiere morder la cola. Y estamos entre el siguiente problema. Porque yo me lo imagino hoy al ministro diciendo, ok, supongamos que lo llevo a 2.50. ¿Gano algo? Respuesta no, entonces no lo hago. No hay incentivos para eso. Me suben todos los precios y no gano nada. Me presento a elecciones con la inflación explotada todavía exactamente. Más. Entonces, ¿a quién le suben el tipo de cambio? Al producto que en la góndola no existe, que es la soja. Porque el consumo de soja en Argentina es casi cero. Nada, bien. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Muy bien, vamos a hacer una tanda, por favor. Adrián Mercado presenta Expo Escobar 2022, del 9 al 11 de junio en el Predio Floral. Sector productivo, industrial y comercial. No te pierdas la segunda edición del evento de negocios más grande del país. Organiza Escobar Municipio. Invita Adrián Mercado. Entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Muy bien, 2 de abril, ustedes saben que es un día tremendamente sensible para todos los argentinos por Malvinas, un hecho traumático en nuestra historia. Daniel Santa Cruz, que sabe especialmente del tema Malvinas. ¿Cuán lejos o cerca está la negociación sobre soberanía? Mirá, 41 años de la guerra, podemos decir que hoy es el momento en donde estamos más lejos que nunca de dialogar con el Reino Unido sobre la soberanía de las islas. Pasaron cosas, bueno, después de la guerra hubo un acuerdo, el Acuerdo de Madrid, donde se hizo el paraguas de soberanía, pero se restablecieron relaciones con el Reino Unido, y después empezaron a jugar los isleños. Los isleños, ahora en marzo se cumplieron 10 años del plebiscito que a ellos les dio autarquía, son un territorio independiente de ultramar, dependiente del Reino Unido, tienen decisiones en cuanto a su economía independientes del Reino Unido, y habían avanzado mucho con el gobierno de Mauricio Macri en el 2016 con el famoso acuerdo Forador y Duncan, que era el vicecanciller de Argentina, el vicecanciller del Reino Unido. ¿Qué establecía ese pacto? Una hoja de trabajo en conjunto. Por lo menos, por ejemplo, permitió la identificación de los cuerpos de los soldados argentinos sepultados en Darwin, de que hablamos hace poco acá. Bien. Hoy Alberto Fernández desestimó, habló mal de ese pacto, bueno, dijo que los usurpadores... Desestimó para mí Alberto Fernández hoy diciendo vamos a recuperar las islas y ese pacto Forador y Duncan fue una traición. Lo que está haciendo es desconocer que gracias a ese pacto se hizo lo más importante que se alcanzó desde que culminó la guerra, que es la identificación de los cuerpos, reitero, de 120 soldados compatriotas que estaban sepultados hace 40 años en las islas y no se podía hacer. Y después, hoy hablaba Mariana Zubik, parte de ese acuerdo era cuidar entre Argentina y las islas la salud del suratlántico, que era, entre otras cosas, evitar la depredación del calamar, algunas cuestiones. Bueno, en eso se avanzó muy poco porque enseguida cambió el gobierno de Alberto Fernández no avanzó en eso. ¿Qué gana el gobierno con desestimar esto? ¿Es una acción demagógica? Discurso nacionalista, elecciones, chauvinismo, campaña, discurso malvinero. No gana nada. Hoy Argentina no tiene ninguna posibilidad de avanzar en un diálogo de soberanía. Tiene todas las posibilidades y herramientas diplomáticas de llevarlo a Naciones Unidas y a cualquier foro internacional, incluso en foros regionales le van a dar siempre la razón a la Argentina. Pero pensá esto, Diego, hay 7, 8 generaciones de isleños que viven en esas islas. Hay un dato, 8 de cada 10 jóvenes que terminan la secundaria en las islas y si son isleños se van a hacer carreras de grado a Gran Bretaña.
8 de esos 10 vuelven a vivir a las islas. Hay un sentido de pertenencia y el Reino Unido dijo, quieren hablar de soberanía, quieren avanzar en algún diálogo, hay que prestarle atención a los isleños. Y los isleños dicen que este gobierno de Alberto Fernández tiene inmadurez política para sostener un acuerdo diplomático. Gracias. Vamos a hacer una tanda. Muy bien, vamos llegando al final. Hace un rato nomás el presidente se desdijo de lo que supuestamente había dicho. Dijo en una entrevista que él jamás quiso o querría acabar con el kirchnerismo porque él es kirchnerista. Ahí estuvo interrogado sobre ese polémico dicho. Y la novedad la tuvimos acá también. Confirmó José Luis Espert en este programa que habría, lo dejo en potencial, pero está avanzado un acuerdo para que Juntos por el Cambio incluya el espacio liberal de él, Avanza Libertad, y se llama o se llamaría Juntos por el Cambio y la Libertad. Veremos si esto se termina de plasmar. Es toda una novedad política, por supuesto, en el contexto del avance de Milei. Para que no se le vayan los votos a Juntos por el Cambio para ese lugar, sumarían entonces a Espert al armado. Esto ha sido todo. Ahora quédense con la continuidad informativa de TN con Darío Lopreite. Hasta mañana.